Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 41. A Fan Changyu le palpitó la sien al oír esto. Abrió la puerta y dijo: Ning, hermana. Chang Ning, que había estado tan animada hace un momento, adoptó inmediatamente una expresión dócil. Sus ojos como uvas se movían de un lado a otro, sin atreverse a mirar a Fan Changyu. Xie Cheng la siguió hasta la habitación con una leve sonrisa en los labios. Al notar al chico vestido de satén, su mirada se detuvo y preguntó: ¿De quién es este niño? El rostro del niño aún conservaba la grasa de un bebé y no parecía tener más de 5 o 6 años. Sus ojos eran grandes y redondos, con las comisuras ligeramente caídas, como los de un cachorro. Su ropa estaba bordada con hilo de oro y su pequeño cinturón tenía incrustaciones de piedras preciosas. De pie junto a Chang Ning, parecía honesto y simple, como el hijo tonto de un campesino rico. Después de la pregunta de Xie Cheng, el niño infló su pequeño pecho y dijo: «Todas estas habitaciones pertenecen a mi familia». Fan Changyu recordó que el cocinero Li le había dicho que Yu Changchan tenía un hijo. Dado que este niño afirmaba que estas habitaciones eran de su familia, ¿podría ser el hijo de Yu Changchan? Justo cuando tenía este pensamiento, se escuchó la voz de un ama de llaves desde afuera. «Joven maestro, ¿dónde se ha escondido?» El niño gritó: «Señora Fan, estoy aquí». La ama de llaves los encontró rápidamente. ¿Cómo terminó el joven maestro escondiéndose aquí? Tenías a esta anciana buscándolos por todas partes. Al ver a Fan Changyu y Xie Cheng, se disculpó. El joven maestro es joven y entró en sus habitaciones por error. Esta anciana les ruega que la perdonen. Fan Changyu dijo que no importaba y luego preguntó: ¿Es este el hijo del gerente Yu? La ama de llaves sonrió y confirmó que así era. Fan Changyu se enteró por el mayordomo que el niño se llamaba Yu Baoer, y todos en el edificio lo llamaban Pequeño Maestro Bao. Fan Changyu se sorprendió bastante. Según su experiencia, incluso las familias moderadamente adineradas les ponían a sus hijos nombres que sonaban cultos. Que el hijo de Yu Changchan se llamara simplemente Baoer era inesperado. Al pensar en la personalidad de Yu Changchan, de repente sintió que todo tenía sentido. Mientras caminaban juntos hacia el salón principal del edificio Yixiang, Chang Ning se volvió más audaz y bromeaba de vez en cuando con Yu Baoer. Xie Cheng caminaba detrás, con el ceño fruncido mientras miraba la espalda de Yu Baoer, con ojos oscuros e ilegibles. Al llegar al salón principal, Yu Changchan se enteró de que Yu Baoer se había escondido en la habitación de Fan Changyu durante el juego de las escondidas, lo que la divirtió y la exasperó. Mientras le preguntaba a Yu Baoer sobre sus lecciones, notó a Chang Ning y casualmente le preguntó a Fan Changyu: ¿Ning ya comenzó su educación? Si no, puedes enviarla aquí. Contraté un tutor para Baoer y enseñarle a uno o varios es lo mismo. Algunos miembros del personal con niños los han enviado a estudiar juntos. No pretendemos que se conviertan en los mejores eruditos, pero es bueno conocer algunos caracteres. La admiración de Fan Changyu por Yu Changchan creció aún más. Aunque se sintió tentada, sabía que la distancia entre la ciudad y la capital del condado era considerable, y Chang Ning todavía era joven. Si Chang Ning fuera a estudiar aquí, alguien tendría que acompañarla por la mañana y por la noche. Además, ella no era empleada del edificio Yicheng y ya había recibido mucha amabilidad de Yu Changchan. No podía aceptar esta oferta con todo derecho. Ella dijo: «Gracias por su amable oferta, gerente». Ella aprendió algunos caracteres de su cuñado, pero aún no es una educación formal. Todavía es joven y no le gusta estudiar mucho. Quizás cuando sea un poco mayor. Chang Ning intervino inmediatamente. Ning puede escribir su nombre. Ella demostró en el aire con palillos: madera, cruz, madera, grande, abanico. Yu Changchan se rió y la elogió. Ning es tan inteligente. Se volvió hacia Fan Changyu con una mirada burlona. Olvidé que tienes un esposo muy educado en casa. Ning no necesita que nadie más le enseñe. Fan Changyu había dicho esas palabras para rechazar cortésmente la oferta de Yu Changchan, por lo que ella solo sonrió sin responder a las burlas. Xie Cheng la miró, pero permaneció en silencio. Yu Changchan cambió de tema. «Puedo alquilarte la tienda que está afuera de mi restaurante a largo plazo. Si estás demasiado ocupado, puedo hacer que mi personal te ayude a vender tu carne estofada. Otros inquilinos pagan el alquiler de 1 año por adelantado o me dan una parte doble de las ganancias».
Si estás interesado, incluso puedo darte un descuento en el alquiler. Fan Changju había visto hoy lo ajetreado que estaba el negocio en las tiendas fuera del edificio Yuxiang. Ella dijo, «Gerente, usted está siendo demasiado amable conmigo». Este comentario hizo reír a todo el personal del edificio Yixiang. El contable dijo, «Nuestra gerente tiene el corazón de un bodhisattva. Es buena con todo el personal aquí. No sea tímida, señora Fan». Yu Changchan agregó, «Hago amigos basándome en la intuición. Me gustó tu carácter desde el momento en que te vi. No seas tan reservada conmigo. Simplemente dime si quieres instalar una tienda en mi edificio Yixiang o no». Fan Changju respondió, «Sí, lo haré. No hay necesidad de reducir el alquiler, pero realmente no puedo administrar la tienda yo solo. Si pudiera utilizar a su personal, les pagaría un salario extra». Yu Changchan sonrió y preguntó a su personal, «¿Todos escucharon eso? Aquellos que estén dispuestos a ganar dinero extra pueden presentarse ahora mismo ante el gerente Fan». Al oír que la llamaban gerente Fan, Fan Changju se sintió avergonzada pero intrigada. A diferencia de los habitantes del pueblo, que simplemente la llamaban Changju, se sentía como si hubiera adquirido una nueva identidad. Aunque ahora era pequeña, esta identidad era como un pequeño barco que podía llevarla a lugares más lejanos. Después de una discusión entre ellos, una mujer de aspecto competente dijo, «Estoy dispuesta a vender carne estofada en la tienda del frente». Fan Changju reconoció a esta mujer como la que normalmente recibía a las invitadas. Era eficiente y tenía una lengua dulce. Yu Changchan le dijo, «Esta chica se llama Fu Ling. La vendieron como sirvienta cuando era joven, pero ahorró dinero para comprar su libertad. Vino a trabajar aquí cuando estábamos contratando. Es capaz. ¿Qué opinas?» Fan Changju asintió, «Está bien». Fu Ling no tardó en congraciarse con él y dijo de inmediato, «Gracias, gerente. Espero que la gerente Fan me cuide bien en el futuro». Yu Changchan la señaló y le sonrió a Fan Changju. «Mira lo simplista que es». Fan Changju no pudo evitar sonreír también. Después de la comida, Fan Changju se despidió de Yu Changchan. Como había alquilado la mejor tienda de la capital del condado, ahora necesitaba suministrar carne estofada con regularidad. Tenía que considerar si alquilar un carro o comprar uno tirado por bueyes directamente. También necesitaba entregar la carne curada al tendero regordete de la escuela del condado esa tarde. Yu Bao'er siguió a su madre para despedir al grupo de Fan Changju en la entrada del restaurante. Mientras los adultos hablaban, los niños conversaban. Yu Bao'er le dijo a Changning, «La próxima vez que vengas, te mostraré mi estudio. Hay muchos libros, figuras de arcilla, tallas de madera y adornos de coral. Son hermosos». Changning, agarrando con fuerza la ropa de Fan Changju, frunció los labios. Después de pensarlo mucho, finalmente encontró algo de lo que jactarse. «Cuando vengas a mi casa, te mostraré los cuchillos para matar cerdos de mi hermana. Hay más de una docena, grandes y pequeños. Si tienes suerte, incluso podrías ver a mi hermana matar un cerdo. ¿Alguna vez has visto cómo matan a un cerdo?» Yu Bao'er negó con la cabeza, con los ojos llenos de envidia. Changning hizo un gesto con ambas manos. «Mi hermana puede dejar inconsciente a un cerdo de una bofetada». Ante las miradas de sorpresa de Yu Changchan y su hijo, tosió rápidamente y dijo, «Ning, vámonos». Changning la siguió con pasos pequeños, pero con la cabeza en alto, como un gallo victorioso. Aunque Fan Changju intentó mantener una cara seria, sus orejas se pusieron rojas, como si quisiera encontrar una grieta en el suelo para esconderse. Shi Cheng vio a las hermanas con el rabillo del ojo, con una sonrisa apenas perceptible tirando de sus labios. Mientras los tres viajaban en el carro de bueyes de regreso a la ciudad, Fan Changju no podía dejar de elogiar la bondad de Yu Changchan. Shi Zheng simplemente resopló levemente. Fan Changju frunció el ceño y preguntó, ¿dije algo malo? Shi Zheng miró hacia arriba con frialdad. Incluso si alguien te vendiera, probablemente contarías el dinero por ellos. Fan Changju, disgustada, dijo, la gerente Yu es una persona realmente buena. ¿Por qué la estás calumniando? Shi Cheng respondió sin piedad. No lo olvides. Ella es una comerciante. Estás haciendo negocios con ella y no has recibido muchos beneficios de ella. Sin embargo, aquí estás infinitamente agradecido con ella. Su mirada se enfrió. Probablemente nunca aprenderás su habilidad para conquistar a la gente. A Fan Changju le gustaba mucho Yu Changchan y no le gustaba oír a Shi Zheng hablar así de ella. ¿Por qué siempre piensas lo peor de la gente?
La gerente Yu me ha ayudado mucho. Xie Cheng la interrumpió. ¿Cómo te ha ayudado? Ante su mirada penetrante, Fan Changyu se quedó sin palabras por un momento y luego dijo, acabo de comenzar a vender carne estofada. Si no fuera por la oportunidad que me dio el gerente Yu, no habría podido hacer negocios con Yixiang Building tan rápidamente. Xi Cheng preguntó, no eres el único que vende carne estofada en todo el condado de Qingping. ¿Por qué te eligió a ti? Fan Changyu respondió, el maestro Li me ayudó a presentarme. Xi Cheng la miró sin hablar y su voz se fue apagando poco a poco. Después de un momento de silencio, Xi Cheng finalmente dijo, es cierto que el cocinero te presentó, pero si lo que preparaste no fuera lo suficientemente bueno, no te habrían elegido. Un comerciante no elegirá un producto inferior por sentimentalismo, solo hará un favor entre productos de igual calidad. Las manos entrelazadas de Fan Changyu se apretaron mientras continuaba. Al principio, la gerente Yu no quería aceptar dinero por las ventas de carne estofada de hoy. Solo después de mi insistencia, aceptó el precio de costo. Xie Cheng le preguntó, ¿cuánto dinero ganaste? Probablemente no tanto como lo que ella gana en una sola mesa. Fan Changyu apretó los labios. No se trata de la cantidad de dinero. Lo que cuenta es la intención. Xie Cheng frunció el ceño. No digo que no debas aceptar su amabilidad. Te digo que el beneficio que te está dando no coincide con tu gratitud. Puedes recordar su favor, pero no hay necesidad de rebajarte a cada paso por eso. Además, hoy ambos consiguieron lo que necesitaban. Su apoyo hacia ti también es para suprimir el negocio de Wang. Fan Changyu se quedó en silencio. Xie Cheng conocía su naturaleza pura. Si alguien le mostraba un poco de bondad, ella siempre quería devolverle 10 veces más. Hizo una pausa por un momento y luego dijo, no estoy tratando de difamar a la gerente. Si ves las cosas con claridad, es posible que se conviertan en verdaderos amigos en el futuro. Si solo recuerdas la gratitud y los favores, no eres diferente de su obediente personal. A Fan Changyu nunca le habían enseñado estas cosas en su vida. Después de que sus padres fallecieran, a excepción de la ayuda de la familia de la señora Chao, ella se hizo cargo de todo ella misma. Recibir de repente tanta amabilidad de Yu Changchen fue como una persona que casi muere congelada en invierno y busca calor, atraída instintivamente por esa fuente de consuelo. Después de un largo rato, ella dijo, «Gracias». Su voz sonaba un poco apagada, pero no abatida. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer y mucho que aprender. No era demasiado tarde para comprender cosas que antes no había comprendido. Cuando volvió a mirar a Xie Cheng, sus ojos estaban llenos de entusiasmo por aprender. «Yan Cheng, enséñame más. Quiero llegar a ser tan capaz como el gerente Yu en el futuro». Xie Cheng sonrió burlonamente. «Olvídate de hacer negocios. Ya te lo he dicho, su cualidad más digna de elogio es cómo maneja a la gente». Fan Changyu adoptó una postura de escucha atenta. Xie Cheng se mostró reacio a decir más, pero continuó. «Como por ejemplo, hoy te prestó una empleada femenina. Seguramente estás agradecido por eso, pero ella solo te está dando lo que necesitas cuando lo necesitas. Dejando a un lado todos los sentimientos personales, no le debes nada. Pagaste el alquiler de su tienda y los salarios de su personal. Por el contrario, utilizar a su personal para administrar la tienda que alquilaste es todo un beneficio y ningún inconveniente para ella». Sus ojos se oscurecieron. «Si ella quisiera saber tus cuentas, solo haría falta que le preguntara». Fan Changyu dijo, «Creo que el gerente Yu no es ese tipo de persona». Pero la sorpresa hizo que se le entumecieran las yemas de los dedos. Antes había pensado que Yu Changchen era simplemente amable, pero ahora se dio cuenta de que Yu Changchen era amable e inteligente. Ella admiraba aún más a Yu Changchen y de repente comprendió por qué Yu Changchen, una mujer sola, podía abrir 2 restaurantes tan grandes en tan solo unos años. Xie Cheng dijo con dureza, «Es solo su método para manejar a sus subordinados, sus técnicas para tratar con los comerciantes y las esposas de los funcionarios. Es posible que no las aprendas en toda tu vida». Aunque Fan Changyu fue criticada, considerando lo mucho que le había enseñado, ella no se ofendió. En cambio, dijo, «Yan Cheng, enséñame a leer». Xie Cheng miró a la persona que tenía delante, con las manos apoyadas en la barbilla y suspirando. Era como un león joven abatido tras su primer revés, pero terco de corazón. Él respondió con un tranquilo, está bien, tal como había acordado antes».
Cuando el carro de bueyes llegó a la ciudad y pasó por la librería, Xie Zheng compró no solo papel y tinta, sino también 5 libros. Fan Changyu se quedó atónito. ¿Tantos? Xie Zheng le entregó 4 libros gruesos y uno delgado a Chang Ning. El clásico de 3 caracteres es para tu hermana. Los 4 libros son para ti. Fan Changyu los hojeó y descubrió que, aunque había dicho que no le enseñaría las analectas y el gran aprendizaje, había comprado esos 2 libros de todos modos. No pudo evitar sonreír al darse cuenta de que la mayoría de las veces, él solo tenía la lengua afilada. Ella abrazó felizmente los libros y dijo, «Comenzaré a estudiar duro esta noche». Chang Ning, agarrando el clásico de 3 caracteres, con el ceño fruncido, estaba a punto de decir que no quería estudiar, pero se tragó sus palabras al ver la emoción de su hermana. En casa, Fan Changyu abrió la puerta. Chang Ning, ansioso por ser el primero en entrar, abrió la puerta y comenzó a vitorear. ¡Xuan Xuan, Xuan Xuan ha vuelto! El halcón sacre, que había volado todo el día y regresó al anochecer, no encontró un cuenco de restos de carne como recompensa, sino una cerradura fría y dura en la puerta. Asomó la cabeza fuera de la cesta de bambú rota, de la que sobresalían algunas plumas finas, mientras veía a los 3 que finalmente habían regresado. Chang Ning corrió y abrazó el cuello del halcón. Su rostro estaba rojo de emoción. El cuñado no le mintió a Ning. Xuan Xuan regresó. Fan Changyu también estaba bastante sorprendido, pues pensaba que Yan Cheng solo estaba consolando al niño ese día. Ella miró a Xie Zheng y le preguntó, ¿eres tan hábil entrenando pájaros? Xie Zheng respondió con calma, ¿es posible que lo hayas estado alimentando demasiado? Los ojos almendrados de Fan Changyu se abrieron. ¿Puede ser así? Se giró para mirar al halcón sacre. Aunque Chang Ning lo abrazaba y lo acariciaba, sus ojos brillantes estaban fijos en Fan Changyu, como si preguntara cuándo se serviría la cena. Fan Changyu, escéptica, se dirigió a la sala principal. El halcón picoteó un poco el suelo, luego la siguió tranquilamente y luego se quedó de guardia junto al gran cuenco donde solían colocarse los restos de carne. Fan Changyu. Xie Zheng observó esta escena y cuando se dio la vuelta, las comisuras de su boca se curvaron casi imperceptiblemente. Fan Changyu se resignó a ir a la cocina a buscar un trozo de carne, picarlo y ponerlo en el cuenco para el halcón sacre. Luego fue a alquilar un carro en el servicio de transporte de la ciudad para entregar la carne curada al tendero regordete. El tendero regordete estaba bien informado. Al enterarse de que Fan Changyu había alquilado una tienda en el edificio Jixiang para vender carne estofada, sonrió y preguntó, «¿Esta carne curada también es de la familia de la señora Fan? Este anciano tiene la intención de utilizar la marca Fan para vender esta carne curada también. ¿Qué piensa la señora Fan?» Después de escuchar las explicaciones de Xie Zheng sobre las diversas complejidades, Fan Changyu se volvió más astuta. Ella dijo, «Está bien, pero si lo vendes a un precio más alto que antes, no puedes mostrarme cuentas falsas». El comerciante regordete le aseguró apresuradamente que no lo haría. Como Fan Changyu y el tendero regordete se repartían las ganancias, mientras él no vendiera a bajo precio, ella no saldría perdiendo, así que no dijo nada más. En el camino de regreso se encontró con una tropa de soldados. Fan Changyu reconoció al líder como el comandante que había ayudado a su familia a superar el intento de asesinato. Iba montado en un gran caballo y debajo de él, los soldados escoltaban a más de una docena de hombres atados. A juzgar por su atuendo, los atados también eran soldados, pero sus uniformes eran diferentes a los de esta tropa. Fan Changyu miró atentamente y se dio cuenta de que eran los soldados que ella y Yan Cheng habían visto recaudando impuestos sobre los granos al mediodía. Mucha gente común que miraba desde los campos a lo largo del camino vitoreó y aplaudió. «Nuestro Jishou tiene un gran funcionario honesto». «Ministro, es verdaderamente un buen funcionario que ve el sufrimiento de nosotros, la gente común». Fan Changyu recordó lo que Yan Cheng había dicho al mediodía, y al ver que se llevaban a estos soldados atados que recaudaban impuestos, no pudo evitar sentirse feliz. De regreso a casa, le contó a Xie Zheng lo que había visto en el camino. Los ojos de Xie Zheng se detuvieron por un momento y luego sus largos dedos pasaron a la siguiente página del libro. «Continúa con tus estudios. Mañana por la noche a esta hora te haré un examen sobre el capítulo Xuer». El cuello de Fan Changyu se encogió y, al igual que Chang Ning,
frunció el ceño mientras fue a estudiar. Ella realmente quería estudiar en serio, pero no podía evitar que le diera dolor de cabeza al ver todas las expresiones clásicas. Solo podía obligarse a leer. La ventana no estaba cerrada y de vez en cuando entraba un viento frío que las hacía temblar, lo que impedía que las hermanas Fan se quedaran dormidas mientras leían. Sheng parecía inmune al frío. Se acercó a la ventana, sosteniendo un pergamino a la espalda, y contempló el lejano cielo nocturno. Su largo cabello y su túnica ondeaban al viento. Sus ojos eran oscuros y profundos. El hecho de que He Jingwan arrestara abiertamente a los hombres de Wei Xuan significaba que no planeaba darle una buena cara a Wei Xuan. Dada la naturaleza vengativa de Wei Xuan, seguramente atacaría a He Jingwan antes de que llegara la orden de transferencia de Wei Yan. Era hora de que su gente también hiciera su movimiento. Capítulo 42. La nieve acababa de desaparecer y finas cortinas de bambú colgaban de los aleros de la oficina gubernamental de Chishoufu para bloquear el viento. A través de los huecos se podían ver vagamente 2 o 3 ramas de ciruelos de invierno en flor que brotaban en el patio. Del vestíbulo llegaban voces apagadas de conversación. En los escalones del corredor, los guardias con armadura estaban de pie en fila como gansos, con expresión severa. De repente, se escuchó el sonido de armas chocando desde afuera de la puerta principal. ¿Quién se atreve a inmiscuirse en la oficina de Jishoufu? Al oír los sonidos de la lucha afuera, algunos de los guardias del patio interior permanecieron para proteger estrictamente la sala de reuniones, mientras otros corrieron hacia la puerta con espadas y alabardas para brindar apoyo. Sin embargo, los intrusos también eran un escuadrón de guardias con armadura que portaban lanzas y alabardas. Un soldado de Jishoufu salió volando tras una patada del general líder con armadura de escamas. Levantó los ojos, lleno de ira. «He Gengyuan, saca tu trasero de aquí». Los funcionarios de Jishoufu, que salieron de la sala de reuniones al escuchar la conmoción, mostraron expresiones extrañas cuando lo vieron. Solo Chen Wenchang gritó de inmediato: «¿Cómo te atreves a llamar directamente el nombre del prefecto?». Wei Chuan se burló, sin tomarlo en serio en absoluto. Mientras se acercaba a la sala de reuniones con su espada desenvainada, Chen Wenchang también había desenvainado 3 pulgadas de su espada. Justo cuando los dos estaban a punto de cruzar espadas, una voz firme y profunda vino desde el interior del salón. «Wenchang, retírate». Chen Wenchang miró hacia atrás, envainó su espada, pero aún así miró fijamente a Wei Xuan. Los labios de Wei Xuan se curvaron en una mueca de desprecio. Blandió su espada directamente hacia Chen Wenchang, quien la esquivó rápidamente. Los funcionarios civiles de los alrededores gritaron alarmados y se dispersaron en desorden ante esta vista. ¿El joven maestro vino aquí solo para acosar a los funcionarios bajo mi mando? La voz de He Jingyuan, sentado tranquilamente en el lugar de honor, llegó en un momento oportuno. Al mirar al hombre de abajo, la decepción se reflejó en sus ojos. Era cierto que Wei Yan tenía el poder absoluto en la corte, pero fue bajo su gobierno durante los últimos 10 años que toda la gran dinastía Jin de posguerra pudo recuperarse. Aunque era desconfiado por naturaleza, también era muy bueno en utilizar a la gente. ¿Cómo había resultado el hijo de Wei Yan ser un tonto tan imprudente y vanidoso? Al ver esa mirada en sus ojos, la ira de Wei Xuan se hizo aún más feroz. Como una hiena gruñona que muestra sus colmillos, apuntó con su espada a Shen Wenchang y dijo: «¿Uno de tus perros de caza se atreve a ladrarle a este general? ¿O es que tú, He Jingyuan, ya no tomas en serio a la familia Wei?» He Jingyuan respondió: «El primer ministro me ha mostrado una gran amabilidad. Estoy protegiendo a Jishou por orden suya. ¿Cómo podría no tomar en serio a la familia Wei?» Levantó lentamente los ojos y continuó: «¿O el joven maestro quiere decir que no lo tomo en serio?» Estas palabras hicieron que la ira de Wei Xuan se desbordara. Con una expresión feroz, gritó: «¡Qué descaro! ¡Hombres, arrójenlo al calabozo!». Mientras sus guardias blindados avanzaban, Chen Wenchang y los demás oficiales militares desenvainaron sus espadas para bloquear el paso. En un instante, ambos bandos estaban preparados para la batalla. La voz de He Jingyuan permaneció tranquila. «Soy un funcionario de tercer rango de la corte. Incluso si el joven maestro desea encarcelarme, debe presentar un edicto imperial». Wei Xuan se burló: «Con la inminente guerra, estás obstruyendo los asuntos militares.
Esta acusación por sí sola es suficiente para que este general te ejecute primero y luego informe. He Jingyuan preguntó, ¿qué asuntos militares he obstruido? Wei Xuan señaló con enojo hacia afuera. Nuestros soldados en Wizhou están derramando sangre en las líneas del frente, enfrentando una escasez crítica de suministros. Solicitamos grano de las provincias de Tai y He, pero no solo desobedecieron las órdenes militares, sino que incluso ataron a los oficiales que envié para requisar el grano. He Jingyuan, ¿deseas que Wizhou también caiga en manos de los rebeldes? He Jingyuan simplemente dijo, las derrotas del joven maestro no deben ser soportadas por la gente común. Si Wizhou solo defiende por ahora, seguramente podrá resistir hasta que lleguen los suministros de la corte. La urgencia del joven maestro por requisar grano no es más que querer lanzar rápidamente otro ataque contra Chongzhou. ¿Acaso al joven maestro no le importan las vidas de las personas en ambas prefecturas? Wei Xuan gritó con dureza. ¿Cómo podría ser imposible requisar el grano? No es más que esos humildes plebeyos que se niegan a entregar su comida. ¿No afirmó también Taishou que al principio no podían producir ningún grano? Al final, ¿no consiguieron 100,000 piculs? Ante la mención de Taishou, el rostro de He Jingyuan mostró un profundo dolor mientras reprendió. Golpear a la gente hasta la muerte y robar las semillas del próximo año para suministros militares. ¿Es esto lo que el joven maestro llama requisición? Wei Xuan dijo con frialdad, mientras derrotemos a los rebeldes, todo el noroeste podrá recuperarse. ¿Qué hay de malo en un momento de sufrimiento a cambio de beneficios a largo plazo? He Jingyuan le preguntó, ¿sabe el joven maestro cuántas vidas se perderán en las prefecturas de Tai y He por lo que usted llama un momento de sufrimiento? Cuando la noticia llegue a la capital, ¿cuántos eruditos y funcionarios condenarán al primer ministro? El rostro de Wei Xuan se contrajo. Una vez que los rebeldes sean eliminados, ¿qué importan esas cosas? Ahora que los rebeldes saben que las líneas de suministro de Wizhou están cortadas, no podrán volver a atacar a Chongzhou en el corto plazo y bajarán la guardia. Si este general puede enviar tropas rápidamente, podemos tomarlos por sorpresa. Con logros militares, todas esas voces serán silenciadas. He Jingyuan suspiró profundamente. Joven maestro, por favor, preste atención al consejo de este funcionario. Este mundo pertenece a la gente del Gran Yin. Aún no hemos llegado al punto de no retorno. No empuje a la gente común a este extremo y los aleje. Wei Xuan simplemente resopló con frialdad. Misericordia femenina, dijo con saña. Si continúan obstruyéndome, este general ejercerá su autoridad como comisionado militar y los despojará de su sello oficial. He Jingyuan lo miró fijamente por un momento, luego levantó la mano para quitarse el sombrero oficial de la cabeza. Entonces, que el joven maestro retire el sello de este funcionario. Liderados por Chen Wenchang, el grupo de funcionarios gritó apresuradamente, «Mi señor, no debe hacerlo». Wei Xuan siempre había sido obstinado e incapaz de tolerar la provocación. Inmediatamente se rió con frialdad. Todos los funcionarios de la corte dicen que Xie Chen era el pilar del noroeste. Sin él, ¿no estaría todo el noroeste bien ahora? He Jingyuan, tienes una opinión demasiado alta de ti mismo si crees que este general no se atrevería a tomar tu sello. Dio un paso adelante y tomó el gran sello del gobernador de Jishou del escritorio, sosteniéndolo en alto. Mirando a He Jingyuan provocativamente, ordenó a los funcionarios de Jishoufu. Vayan y soliciten grano para este general inmediatamente. Si no veo 100,000 picus de grano para mañana al mediodía, tráigame sus cabezas. Los funcionarios que estaban abajo se miraron entre sí, todos con expresiones difíciles. He Jingyuan, sentado en el lugar de honor, cerró los ojos pesadamente. Cuando la noticia de otra ronda de requisición de grano llegó a la ciudad de Linan, todos los habitantes gritaron de angustia. Fan Chanyu no sabía la razón. Cuando fue al condado a entregar carne a la posada y al restaurante Jisheng, se enteró de que había habido un cambio de poder en Jishoufu. Ese funcionario honrado de apellido He había sido directamente destituido y puesto bajo arresto domiciliario. Multitudes de personas de la ciudad principal de Jishou habían ido a protestar frente a la oficina de Jishoufu y más de 100 habían sido encarcelados. Bajo la dura represión de las tropas gubernamentales, la gente ya no se atrevía a causar problemas. Sin embargo, la cantidad de grano que el gobierno requisaba de cada hogar era verdaderamente asombrosa.
Los agricultores habían renunciado a sus semillas, pero aún no era suficiente para cubrir la cuota de raciones militares para una sola familia. La solución ofrecida por las tropas gubernamentales fue sencilla. Si el grano no era suficiente, entonces pagar con dinero. Y si no tenían dinero, si habían pedido prestado o habían robado, no era asunto del gobierno. Lo único que tenían que hacer era seguir presionando. Muchos agricultores, al final de sus fuerzas, simplemente recurrieron al bandidaje. Las tropas gubernamentales eran matones que solo atacaban a los débiles. Podían actuar con dureza contra la gente común desarmada, pero cuando se enfrentaban a bandidos de las montañas, evitaban la confrontación en la medida de lo posible. Incapaces de recolectar suficiente grano de los agricultores o reunir mucho dinero, las tropas comenzaron a extorsionar a los comerciantes en pueblos y ciudades, yendo de puerta en puerta. Cada familia tenía que pagar en función del número de personas, un tael de plata por persona. La familia de Fan Chanyu tenía que pagar 3 taels. En la ciudad, todo el mundo estaba alborotado. Antes, para reclutar soldados, 2 taels de plata podían eximir a una persona. Ahora, el coste de la requisición de grano era más alto que el de reclutar soldados. Esto estaba llevando al límite a las familias pobres con muchos hijos especialmente. Una familia del pueblo fue a comprar arsénico. Delante de las tropas gubernamentales, todos bebieron un cuenco mezclado con agua y declararon que no tenían dinero ni cereales. Si los presionaban más, solo podrían acabar con todo muriendo. Fan Chanyu ahora tenía una manera de ganar dinero, por lo que pagar esos 3 taels de plata no era un problema. Pero había muchas familias en la ciudad que, como ella antes, no podrían reunir tanta plata ni siquiera si vaciaran sus casas. La gente se organizó para arrodillarse durante largos periodos frente a la oficina del condado, pero el magistrado del condado nunca apareció. Al escuchar más y más noticias de este tipo, Fan Chanyu sintió que su corazón se hundía. Por la noche, mientras sostenía las analectas en sus manos, ya no podía concentrarse en la lectura. Se giró para mirar a Xie Cheng y lo vio escribiendo anotaciones en las páginas del libro, con una expresión tranquila, aparentemente imperturbable ante los asuntos externos. Ella frunció los labios y dijo: «Esta ola de requisición de granos por parte del gobierno simplemente no trata a la gente como seres humanos». La punta del pincel de Sheng no se detuvo cuando dijo: «El gobierno no cobrará dinero por requisición de granos a un tael de plata por persona». Había una frialdad apenas perceptible en su voz. Fan Chanyu no lo entendió. ¿Cómo es posible que no lo hagan? ¿No están esos funcionarios del gobierno yendo de puerta por puerta para exigirlo? Xie Cheng terminó de anotar esta sección y dejó el pincel por el momento, diciendo: «Shishoufu tiene 200,000 hogares y 800,000 personas. A un tael de plata por persona, todo Shishoufu podría reunir 800,000 taels de plata. Durante la cosecha de otoño del año pasado, el grano costaba solo 700-800 wen por picul. Ahora, con la guerra, el valor de mercado no ha superado un tael de plata por picul. 800,000 taels de plata podrían comprar al menos 800,000 piculs de grano. Las líneas del frente solo necesitan suministros de emergencia esta vez, no tanto grano». Mientras hablaba, una frialdad escalofriante se reflejaba en sus ojos negros. Incluso si Wei Xuan fuera tan estúpido como un cerdo, no requisaría por la fuerza 800,000 piculs de grano de Jishou. Su urgencia por requisar grano no era nada más que querer tomar a Chongshou desprevenido mientras estaban relajados después de la batalla, con la esperanza de revertir la situación antes de que Wei Yan pudiera despojarlo de su poder militar. Para aguantar hasta que llegaran los suministros de la corte, bastarían 200,000 piezas de grano. Ya habían recolectado 100,000 piculs de Taishou. Shishoufu solo necesitaba requisar otros 100,000 piculs. Requisar por la fuerza a 800,000 personas. ¿En qué se diferenciaba de un saqueo total? Si se empujaba al pueblo hasta el extremo, este podía rebelarse directamente y pasarse al lado del rey rebelde de la vecina Chongzhou. Después de escucharlo calcular esto, Fan Chanyu también sintió que el método del gobierno para requisar granos era demasiado absurdo, pero todavía estaba confundida. Pero este dinero en realidad lo están exigiendo las tropas del gobierno en persona. Seguramente esas tropas no se atreverán a recolectar deliberadamente más dinero.
Xie Zheng dijo, puede que las tropas no se atrevan, pero los que están por encima de ellas sí. La corrupción había sido algo habitual en la corte desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Obras Públicas reparaba carreteras y construía canales, o cuando se asignaban fondos de socorro para catástrofes del Tesoro Nacional, funcionarios grandes y pequeños los malversaban capa por capa. Al final, solo unas pocas monedas de plata se destinaban a los fines previstos. Lo mismo ocurría con los impuestos. La tasa impositiva fijada por la Corte era inamovible y los funcionarios de menor rango no se atrevían a evadirla. Si querían llenarse los bolsillos, solo podían imponer a la gente común diversos impuestos comerciales y sobre los cereales a tasas más altas. Fan Changyu no era estúpida. Al escuchar su explicación, inmediatamente apretó los puños y dijo, ¿quieres decir que es muy probable que sea el magistrado del condado o incluso funcionarios de mayor rango quienes están extorsionando dinero a la gente? Xie Zheng dijo, lo sabremos observando la cantidad de grano militar que recoge en otros países. Fan Changyu dijo, cuando vaya a la capital del condado a entregar mercancías mañana, veré si puedo encontrarme con gente de otros condados. Si lo hago, les preguntaré. Si otros condados no estaban recaudando tanto, entonces debía ser el magistrado del condado de Paz Clara el que estaba malversando fondos. Xie Zheng asintió sin hablar. Fan Changyu ya estaba bostezando, pero tomó su pincel nuevamente, pareciendo querer continuar anotando el libro. Al mirar su frío perfil a la luz de las velas, Fan Changyu no pudo evitar decir, no escribas demasiado tarde, te dolerá la vista. Puedes continuar mañana. Xie Zheng hizo un sonido de reconocimiento, pero no dejó de escribir. Originalmente había pensado que He Jingyuan podría mantener a Wei Xuan bajo control, pero inesperadamente Wei Xuan lo había contenido. Reflexionando sobre las razones, un atisbo de burla apareció en sus fríos ojos negros. Los 200,000 picus de arroz que compró Shao Sun ya habían sido confiscados por su gente. Los hombres de He Jingyuan no pudieron encontrar ningún rastro de ellos. Sospechando que era obra suya, permitieron deliberadamente que Wei Xuan actuara de esa manera, tratando de obligarlo a revelar su identidad. Hasta ahí llegó el gran general confuciano que afirmaba amar al pueblo como a sus hijos. La noticia de su muerte en batalla se había difundido durante tanto tiempo que todo el noroeste se había sumido en el caos. En esta coyuntura crítica, no podían permitir que los Yue del norte se aprovecharan de la situación. Tenía que regresar. Mientras la punta de su pincel escribía caracteres rectos y virtuosos, con el rabillo del ojo vio la sombra de ella cayendo sobre el escritorio. Habló con frialdad. ¿Qué quieres para tu cumpleaños este mes? Fan Changyu hizo un sonido de sorpresa. Luego se dio cuenta del significado de sus palabras y dijo, aprecio tus amables intenciones, pero mis padres fallecieron justo antes del año nuevo. No celebraré mi cumpleaños este año. El pincel de Xie Zheng se detuvo un momento y dijo, pide un deseo. Considéralo un regalo de cumpleaños para el futuro. Fan Changyu dijo, ¿por qué suena extraño? Los regalos de cumpleaños futuros se pueden dar en el futuro. ¿Por qué ahora? Sus palabras se fueron apagando mientras miraba las densas anotaciones que él estaba haciendo en las páginas del libro. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Te vas, no? Capítulo 43. Xie Zheng no le respondió directamente. Después de terminar la última anotación en la portada del libro, dejó el pincel y dijo, he hecho anotaciones para todas las partes difíciles de estos libros. Ahora deberías poder entenderlas por tu cuenta. Fan Changyu comprendió de inmediato lo que quería decir. Le había prometido que le enseñaría a leer, pero parecía que no podía cumplir esa promesa. En cambio, había anotado todos los libros y se los había dejado a ella. Por un momento, sintió un vacío inexplicable en su corazón. Sin embargo, no estaban relacionados por sangre ni matrimonio. Su falso matrimonio era un acuerdo mutuo y no se debían nada. Además, durante este tiempo, él la había ayudado considerablemente. Fan Changyu reprimió el extraño sentimiento que sentía en su corazón y dijo, no necesito nada más. Ahora tengo todo lo que necesito. La carnicería está prosperando, la carne estofada se ha ganado un nombre y me proporciona un ingreso estable. Cuando llegue la primavera, incluso podré criar cerdos en el campo. Mientras hablaba de sus planes, recordó que Yan Cheng estaba a punto de irse y que probablemente ya no podría dedicarse a la cría de cerdos.
No pudo evitar mirarlo y descubrió que parecía escucharla atentamente, con una expresión tranquila y gentil. De repente, una tristeza indescriptible brotó de su corazón. Ella pensó que tal vez era porque se habían apoyado mutuamente en los momentos más difíciles, por lo que escucharlo decir que se iba la hizo sentir desacostumbrada de repente. Ella dijo: «Mañana iré a la Casa del Dinero para cambiar la plata que me dejaste por billetes. Te resultará más cómodo llevarlos cuando te vayas». Las hermosas cejas de Shi Cheng se fruncieron mientras decía: «Lo que te he dado es tuyo». Fan Changyu respondió: «Tendrás muchos gastos durante el viaje, especialmente porque estás planeando reconstruir la agencia de acompañantes. ¿Cómo esperas arreglártelas sin dinero? Además, no puedo aceptar una suma tan grande sin haber hecho nada para ganarla. No me parece bien». 40 taels de plata no era una cantidad pequeña. Una cosa era que él se los dejara temporalmente, pero que se los dejara cuando él se fuera era demasiado para que Fan Changyu lo aceptara con buena conciencia. Si añadíamos los 6 taeles que habían repartido después de vender carne estofada en la Torre Yixiang, el día anterior a los 40 taeles que él le había dejado, el total era de 46 taeles de plata. Fan Changyu planeaba añadir 4 taeles más para completar 50, cambiarlos todos por billetes y dárselos. También le daría algunas monedas de cobre para paseos en carruaje o comidas en el camino. De esta manera, ella no se sentiría en deuda con él. Los labios de Shi Cheng se tensaron levemente mientras la miraba y dijo: «¿No era dinero de dulces?». Fan Changyu lo miró a los ojos, sus ojos claros y sin rastro de impureza. «Cuando regreses, si aún quieres comer dulces, te los compraré». Ella sonrió, medio en broma, medio en serio. «De lo contrario, ¿qué pasa si conoces a una chica por ahí y quieres que te compre dulces, pero no tienes dinero?». Los labios de Shi Cheng se tensaron aún más y la gentileza en su comportamiento desapareció por completo. Fan Changyu parecía no darse cuenta y bostezó, diciendo: «Es tarde. Deberíamos descansar temprano». Incluso después de que Fan Changyu regresara a su habitación, Shi Cheng permaneció sentado a la mesa. Después de un largo rato, cerró los ojos. A excepción de ella, nadie más le compraría dulces. No estaba seguro de si tendría la oportunidad de regresar de este viaje y algunas palabras no podían ser pronunciadas. E Jinyuan había rastreado las 20,000 piedras de grano hasta Chao Shun, quien había entregado el grano a sus antiguos subordinados. E Jinyuan no había encontrado evidencia concreta, pero siguiendo las pistas podía adivinar algo. Dadas las acciones imprudentes de Wei Xuan y las capacidades de He Jinyuan en la prefectura de Jishou, no habría sido difícil para He contener a Wei Xuan. Pero no lo hizo, presumiblemente porque quería usar el sufrimiento de la gente común para obligarlo a rebelarse con las 20,000 piedras de grano. El sufrimiento del pueblo y la condena del público no significaban nada para la facción Wei en comparación con su vida. Después de todo, cuando la facción Wei quiso eliminarlo antes, habían colocado a su espía a su lado para que informara falsamente sobre inteligencia militar. Los 8,000 soldados que lo siguieron al campo de batalla se convirtieron en peones sacrificiales en el campo de batalla de Chongzhou. Hasta que esta deuda de sangre fuera pagada y el padre y el hijo de Wei Yan vieran su cadáver, ¿cómo podrían dormir tranquilos? No podía prometerle que volvería. Ella parecía despreocupada, pero era una persona de principios firmes. No quería tener ningún enredo con él, por eso insistía en no aceptar su dinero. No deber nada el uno al otro significaba que no pensarían el uno en el otro. Pensó: si así es, que así sea. ¿Qué tiene de especial la hija de un carnicero? Mientras caminaba hacia su habitación, pasando bajo el alero, los copos de nieve caían sobre su frente. El frío de la nieve derretida se filtró en sus huesos, erosionando el último rastro de orgullo en su corazón. Su mano presionó ligeramente la puerta de madera, pero no pudo empujarla para abrirla. Bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza, ocultando su vulnerabilidad en ese momento. ¿Cómo podría no ser especial? Ella era buena en todos los sentidos. El patio era profundo, con nieve cubriendo las ramas de bambú. Chao Shun cruzó rápidamente el patio cubierto de nieve y entró en el cálido pabellón. La habitación estaba muy iluminada con velas. Detrás de la puerta de la luna, tallada y ahuecada en forma de media luna, había un par de quemadores de incienso xiechi dorados. Lentamente, se elevaban volutas de humo de las partes superiores ahuecadas de los quemadores.
Más adentro, frente a un sofá mullido, colgaba una cortina de gasa dorada que ocultaba la apariencia del hombre en el sofá. Sin embargo, el dobladillo de su túnica que caía hasta el suelo estaba intrincadamente tejido con hilo de oro y bordados, extremadamente lujoso. Chaoshun no se atrevió a mirar demasiado de cerca, inclinó la cabeza respetuosamente y dijo: «Maestro, como usted ordenó, la requisición forzada de granos de Weishuan ha sido ampliamente publicitada en la capital. Ahora todos los eruditos están denunciando a la facción Wei, y el gran tutor Li ha desafiado abiertamente a Wei Yan en la corte». Sobre el sofá había una mesa baja con tazas de té. El hombre cogió una taza, sus dedos eran largos pero excesivamente pálidos, delgados como si fueran huesos. Se rió. «Bien hecho». Luego preguntó: «¿Qué hay del marqués de Wuan?». Chaoshun pensó en su reciente encuentro con She Cheng y una fina capa de sudor apareció en sus sienes. Se armó de valor y dijo: «El marqués de Wuan ordenó a este subordinado que informara a He Jingyuan sobre la requisición de grano transfronteriza de Weishuan. Parece que quiere que He Jingyuan impida que Weishuan requise grano». La persona detrás de la cortina de gasa se rió suavemente, sin saber si era una burla o una diversión genuina. Pensar que un villano tan traicionero como Wei Yan criaría a un sobrino que se preocupa por el sufrimiento de la gente. Bebió un sorbo de té y dejó la taza. No me extraña que Wei Yan desconfíe tanto de él. Utilizando la compra de grano como tapadera, descubrió más de 10 de sus puntos de contacto en las prefecturas de Tai y Ji y dejó pistas deliberadamente para He Jingyuan durante la entrega. Es un gran regalo a cambio del marqués de Wuan. Después de todo, si la prefectura de Huzhou no sigue provocando un escándalo con la requisición de grano, el escenario que hemos montado en la capital no tendrá a nadie que actúe en él. Chaoshun expresó cierta preocupación. Si el marqués de Wuan descubre que dejamos un rastro para He Jingyuan. La persona detrás de la cortina de gasa desestimó la preocupación. ¿Qué hay que temer? No es como si hubiéramos obligado a Weishuan a requisar grano a punta de espada. Podemos ver a los dos antiguos espadachines de Wei Yan actuar en el mismo escenario, haciendo que la facción Wei pierda más apoyo público. ¿Qué no se puede disfrutar? Además, estoy ayudando al marqués de Wuan de alguna manera. Cuanto más resienta la gente común a la facción Wei, más apoyo público ganará cuando dé un paso adelante para reclamar el noroeste más tarde. ¿No es así? Chaoshun elogió. «El maestro es sabio». Luego, después de pensarlo un poco, continuó: «El marqués de Wuan desea reunirse con usted en persona. ¿Qué piensa al respecto?». No se atrevió a repetir ni una palabra de las arrogantes declaraciones de She Cheng de ese día a la persona que tenía delante. El hombre detrás de la cortina de gasa reflexionó un momento antes de decir: «Aún no es el momento adecuado. Dejemos que él y Wei Yan luchen como una agachadiza y una almeja. Sería mejor que ambos terminaran gravemente heridos». Chaoshun sintió que solo tenía la intención de usar a She Cheng y dijo vacilante: «El marqués de Wuan es, después de todo, el hijo huérfano del general Xie». Los ojos del hombre se volvieron fríos de repente. Es poco probable que un cachorro de lobo criado por el propio Wei Yan sea una criatura pura y de buen corazón. Es más seguro tener el poder militar en las propias manos que ponerlo en manos de otros. A pesar del frío, la espalda de Chaoshun empezó a sudar frío. Hizo una reverencia y dijo: «Este subordinado lo entiende». Las luces que permanecieron encendidas hasta altas horas de la noche no solo estaban en este lugar, sino también en la mansión He. Fuera de la mansión He, docenas de soldados bajo el mando de Weishuan rodearon las puertas, impidiendo que los miembros de la casa salieran fácilmente. Incluso las puertas laterales y los muros del patio estaban patrullados por soldados. En la oscuridad de la noche, las flechas silbaron en el aire como una lluvia repentina, disparadas hacia los soldados que se encontraban en la puerta principal. Las tropas que se encontraban en la puerta cayeron instantáneamente en el caos y buscaron refugio. «Nos están atacando. Informe rápidamente al general. ¡Cargar!». Un escuadrón de tropas de la guarnición de Jishou, armado con espadas y alabardas, emergió de la oscuridad, tomando por sorpresa a los aterrorizados soldados de la mansión Wei. Rápidamente tomaron la delantera. El líder de las tropas de la guarnición de Jishou no era otro que Shen Wenchang. Levantó su espada en alto y gritó: «Síganme para rescatar al señor».
Como uno de los comandantes principales de He Jingyuan, estaba muy familiarizado con el diseño de la mansión He y rápidamente condujo a sus hombres al estudio. He Jingyuan estaba sentado detrás de su escritorio con un pergamino de bambú extendido ante él como si hubiera estado leyendo a la luz de una vela. Al ver a Shen Wenchang y sus hombres irrumpir con las espadas desenvainadas, su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué has venido? Shen Wenchang se arrodilló y apretó el puño en señal de saludo. Este subordinado ha traído hombres para ayudar a mi señor a escapar. Las acciones de Wei Xuan son verdaderamente escandalosas. Mi señor debería escribir una carta a la capital para informar al primer ministro. Veamos cuánto tiempo puede Wei Xuan seguir siendo tan arrogante. Al escuchar su propósito, He Jingyuan frunció el ceño y dejó escapar un largo suspiro. ¡Qué tontería! Shen Wenchang parecía confundido. ¿Qué quiere decir mi señor con esto? Pero He Jingyuan no dijo nada más. Después de caminar de un lado a otro por el estudio durante un rato, ordenó: «Toma a tus hombres y vete primero». Shen Wenchang se quedó atónito. «¿Pero qué pasa con usted, mi señor?». He Jingyuan dijo: «Wei Xuan no se atreve a hacerme nada. Tengo mis razones para actuar de esta manera. Todos ustedes regresen y esperen órdenes». Shen Wenchang y los otros oficiales militares se miraron desconcertados, pero por respeto y obediencia a He Jingyuan, aún así apretaron los puños y dijeron: «Obedecemos su orden». Cuando estaban a punto de irse, He Jingyuan dudó por un momento antes de agregar: «Si ven a los soldados de Wei Xuan oprimiendo a civiles inocentes mientras requisan granos, intervengan un poco, pero no provoquen ninguna muerte». Al oír esto, los oficiales militares quedaron desconcertados, pero aún así apretaron los puños y aceptaron la orden. Solo Shen Wenchang, el último en irse, no pudo evitar preguntar en la puerta: «Mi señor, ¿por qué le teme a Wei Xuan?». He Jingyuan se quedó de pie con las manos en la espalda, mirando la placa que había sobre su escritorio que decía: «La virtud es fragante», y suspiró. «No es por miedo a él. No pidas más, solo haz lo que te digo». Shen Wenchang solo pudo retirarse con un saludo de puño, con su mente llena de preguntas. Sin embargo, He Jingyuan se quedó mirando esa placa durante mucho tiempo. No importaba si estaba cubierto de pecado. Lo que más importaba era si la gente de Dajin tendría que luchar por sobrevivir en medio de las llamas de la guerra en el futuro. Cuando se enciende la ira del emperador, los cadáveres se cuentan por millones. Al final, siempre es la gente común la que más sufre las disputas de los que están en el poder. Si las 20,000 piedras de grano compradas por ese comerciante de apellido Chao estaban realmente en manos de esa persona, esta prueba revelaría si había heredado la crueldad de Wei Yan y su búsqueda inflexible de objetivos, o si todavía se preocupaba por la gente común. Si fuera esto último, tal vez era hora de contarle lo que sabía sobre la batalla de Jinzhou hace 16 años cuando regresó. Si fuera lo primero, se llevaría ese secreto a la tumba. Con solo odio y ninguna compasión por la gente común, saberlo todo solo provocaría más guerras y traería sufrimiento a innumerables personas. Capítulo 44. Al día siguiente, Fan Chanyu se levantó temprano para sacrificar cerdos como de costumbre. En los días posteriores al Año Nuevo, la mayoría de la gente del pueblo estaba visitando a sus familiares. Con comidas ricas en carne en casi todas las comidas, sus apetitos por carne de cerdo fresca habían menguado. Como resultado, las ventas de carne de cerdo fresca en la tienda eran lentas. Sin embargo, el negocio de la carne estofada estaba en auge. Todos los hogares estaban ansiosos por comprar carne estofada ya preparada para servir a los invitados, ya que constituía un plato principal impresionante en las reuniones. Anteriormente, la tienda de Fan Chanyu podía vender carne fresca equivalente a 2 cerdos, pero ahora solo sacrificaba un cerdo para vender carne fresca. En cuanto a la carne estofada que suministraba al restaurante Yixiang, compraba carne de otras fuentes. Fan Chanyu prácticamente había acaparado el mercado de cabezas y patas de cerdo en toda la calle de vendedores de carne de cerdo. Ya no era una simple competidora de los demás carniceros, sino que se había convertido en su cliente más importante. Para asegurar su relación a largo plazo, todos los carniceros de la calle la recibían con cálidas sonrisas y con un entusiasmo notablemente mayor que antes. Cuando encontraba algún problema en su negocio, solo tenía que mencionarlo, y un grupo de personas acudía ansiosamente a ayudarla.
De repente, Fan Changyu empezó a comprender por qué algunas personas de la ciudad se habían esforzado por pisotearla, después de que Song Yan aprobara los exámenes provinciales, todo para ganarse el favor de la familia Song. De hecho, como había dicho Yan Zheng, cuando no tenía nada, ni siquiera una buena naturaleza, otros podían encontrarle defectos. Pero ahora que tenía la más mínima conexión con la riqueza y el poder, la buena voluntad que recibía era varias veces mayor que antes. Todo iba bien, pero Fan Changyu se encontraba en una situación muy complicada. Tenía que repartir carne al restaurante Yixiang y al establecimiento del gerente Pang, y también supervisar su tienda de carne de cerdo. Encontrar ayuda con poca antelación no era fácil. Durante el desayuno, ella seguía mirando a Xie Cheng, aparentemente queriendo decir algo. Xie Cheng, que no había dormido bien la noche anterior y tenía ojeras, notó las frecuentes miradas de Fan Changyu y dejó su tazón de avena para preguntar, ¿qué es? En ese momento, Fan Changyu vio que sus ojeras se habían oscurecido un poco en comparación con antes. Se sorprendió y preguntó, ¿no dormiste en toda la noche? Xie Cheng bajó la mirada y dijo, no, anoche hubo ruidos de ratas en la habitación. Me llevó un tiempo encontrarlos. En efecto, había habido una rata, pero la mató con un solo tiro de un pincho de bambú y se la dio de comer al halcón Gerifalte. Al oír hablar de las ratas, Fan Changyu pensó inmediatamente en la carne curada que colgaba sobre el hogar. Preocupada, se levantó rápidamente para comprobarlo, pero no encontró señales de que las ratas la mordisquearan, lo que la tranquilizó. Ella dijo, antes no teníamos tanta carne estofada ni curada en casa, vendíamos carne fresca directamente, así que no había muchas ratas. Es mi descuido. Debería tener un gato para tenerlo en casa. Chang Yan, que había terminado de comer, fue a ver cómo estaba el halcón Gerifalte en el gallinero y de repente gritó, «Shun Shun se ha ido otra vez». Fan Changyu también estaba desconcertado. ¿Voló de nuevo? Las dos hermanas se giraron para mirar a Xie Cheng al unísono. Xie Cheng, que había enviado al halcón Gerifalte con un mensaje a alguien en mitad de la noche, permaneció en silencio un momento antes de decir, «Esa criatura es salvaje y difícil de domar. Tal vez aún no esté completamente adiestrada». Las lágrimas inmediatamente comenzaron a rodar por las mejillas de Chang Yan. Fan Changyu dijo impotente, «Cariño, no llores. ¿Qué tal si criamos una camada de pollitos para ti en primavera?» Chang Yan siguió llorando. «No quiero pollos, quiero a Shun Shun». Se secó los ojos con la manga y dijo, «Shun Shun volverá». Luego miró a Xie Cheng con ojos esperanzados. Esta vez, Xie Cheng no le dio una respuesta definitiva, solo dijo, «Tal vez regrese». Los labios de Chang Yan temblaron y lloró aún más desconsolada. Fan Changyu intentó consolarla. «¿Vamos a atrapar otro en la naturaleza?» Chang Yan negó con la cabeza. «No quiero a nadie más, solo a Shun Shun». Fan Changyu sabía que la terquedad de un niño podía poner a prueba la paciencia de una persona. Dijo, «El halcón Gerifalte se ha ido volando. Debe vivir en la naturaleza y mi hermana no puede encontrarlo. Lo que puedo hacer es atrapar otro en la naturaleza si todavía quieres uno, pero no quieres eso y sigues llorando. Ninger, dile a mi hermana, ¿qué puedo hacer?» Chang Yan sollozó, sintiéndose agraviada, y levantó sus regordetas manos para abrazar a Fan Changyu. «Lo siento, hermana. Ninger no está siendo obstinada, solo extraño mucho a Shun Shun». Fan Changyu le dio una palmadita en la espalda al niño. Chang Yan enterró su cabeza en el hombro de Fan Changyu y dijo en voz baja, «Criaremos polluelos en primavera». Fan Changyu estuvo de acuerdo. Chang Yan se puso de pie, con los ojos todavía rojos, y dijo, «Cuando los polluelos crezcan, Shun Shun podría volar y bajar a comérselos». Fan Changyu, pensando que había logrado consolar al niño, respondió, «Está bien». Al menos el niño había dejado de llorar. Fan Changyu regresó a la mesa y terminó el medio plato de avena que le quedaba con sentimientos encontrados. Pensando en la escasez de personal en su carnicería, se rascó la cabeza y le preguntó a Xie Cheng, «¿Vas a tomar una siesta más tarde?» Xie Cheng había notado su vacilación antes y sabía que quería pedirle ayuda. Dijo, «Si hay algo, dímelo». Fan Changyu preguntó descaradamente, «Mi tienda de carne de cerdo abre hoy, pero todavía tengo que entregar carne estofada al restaurante del gerente Yu. Si estás libre, ¿podrías ayudarme a cuidar la tienda durante mediodía? Volveré después de entregar la mercancía». Aunque había mencionado que se iba ayer, no parecía correcto pedir ayuda ahora. Sin embargo,
Fan Changyu realmente no podía manejar todo sola, por lo que tuvo que imponerse sobre él por ahora. Xie Cheng asintió y Fan Changyu dejó escapar un suspiro de alivio. Si él se hubiera negado, por muy insensible que fuera ella, se habría sentido incómoda. Ella había mejorado un poco en sus modales sociales y esta vez no mencionó el pago. Después de todo, su disposición a ayudar era un favor, y si ella mencionara el pago, sin duda pisotearía su buena voluntad. Para agradecerle de verdad, sería mejor prepararle más cosas antes de que se fuera. Este tipo de gratitud tácita mostrada después era la verdadera manera de devolver la amabilidad, en lugar de prometer diversos beneficios por adelantado como si fuera una transacción. Como tanto ella como Xie Cheng tenían que salir, Fan Changyu no se sentía cómoda dejando a Changyan sola en casa. Como antes, envió a Changyan a quedarse con la señora Chao en la casa de al lado. Después, paró una carreta de bueyes afuera del callejón para entregar primero la carne fresca a la carnicería de la familia Fan. La carne sola ya era bastante pesada, por lo que Fan Changyu y Xie Cheng no viajaron en el carro, sino que caminaron junto a él hasta la tienda. Aunque Xie Cheng ya llevaba bastante tiempo en esta ciudad, era la primera vez que veía el mercado de la mañana. Aunque no se podía comparar con la prosperidad de la capital, estaba inesperadamente animado. Frente a las tiendas que vendían desayunos, las estufas humeaban. Los gritos de los vendedores ambulantes se mezclaban con el ajetreo y el bullicio de la multitud. La gente iba y venía a toda prisa, encarnando el espíritu de la vida humana y la vitalidad de esta pequeña ciudad. Al llegar a la tienda, Fan Changyu acababa de dejar un recipiente con carne estofada cuando Xie Cheng trajo toda la carne de cerdo fresca. Fan Changyu lo miró, maravillándose interiormente de lo mucho más fáciles que eran las cosas con alguien que ayudara. Después de dejar el recipiente con la carne estofada, comenzó a colocar la carne fresca en la tabla de cortar mientras le explicaba a Xie Cheng qué partes del cerdo eran y sus precios de venta. La esposa del carnicero que estaba en la tienda en diagonal, notando la hermosa apariencia de Xie Cheng, bromeó. «Changyu, finalmente decidiste sacar a tu esposo para que todos lo vean. ¡Qué joven tan guapo! No me extraña que lo hayas estado escondiendo en casa todo este tiempo». Fan Changyu, que ya se había acostumbrado a esas bromas de Yu Changchan, ahora se mostraba más dura cuando otros bromeaban sobre ella y Xie Cheng. Ella respondió, «Tía, estás bromeando. Antes, él se estaba recuperando de heridas en casa. Ahora que está mejor, ha venido a ayudarme en la tienda, ya que estoy muy ocupada». La esposa del carnicero sabía que Xie Cheng era un yerno que se había casado con alguien de la familia de Fan Changyu. Por eso se atrevió a bromear de esa manera. Al ser una generación mayor que Fan Changyu, sabía que muchos hombres que se casaban con alguien de la familia de sus esposas eran sensibles a su estatus. Su broma podría haber provocado que la joven pareja discutiera cuando llegaron a casa. Al escuchar la explicación tan directa de Fan Changyu, inmediatamente cambió su tono. La tía solo estaba bromeando, jovencito. Por favor, no te ofendas. Xie Cheng respondió, no lo haré. La esposa del carnicero continuó. Antes, Changyu se encargaba de todo en esta tienda ella sola, por dentro y por fuera. Ahora que está casada, finalmente tiene a alguien que la ayude un poco. Xie Cheng ayudó a colocar la carne de cerdo en el mostrador y miró a Fan Changyu, que estaba colgando un jamón de cerdo en un gancho de hierro, pero no dijo nada. A pesar del duro invierno y de su gruesa ropa invernal, ya se habían formado finas gotas de sudor en su frente. En el pasado, cuando venía sola a la carnicería, debía realizar todas estas tareas ella sola. El jamón de cerdo debe venderse a 35 por yin. Si alguien intenta regatear, no baje de 30 cuando... Fan Changyu le estaba explicando los precios cuando se dio la vuelta y vio que Xie Cheng la estaba mirando. Frunció el ceño y preguntó, ¿no lo recuerdas? Xie Cheng desvió la mirada y dijo, lo recordé. Fan Changyu estaba un poco dudoso y preguntó con cautela, ¿qué acabo de decir? Xie Cheng sonrió levemente y dijo, el jamón de cerdo cuesta 35 wen por shin, y no bajes de 30 wen si alguien regatea. Fan Changyu asintió y dijo, así es. En ese momento, una mujer mayor que pasaba por la tienda se dio cuenta de que Xie Cheng estaba de pie en la carnicería. Su apariencia era realmente llamativa y le preguntó, «Joven, ¿por cuánto vendes esta pata trasera?» Fan Changyu permaneció en silencio, curioso por ver cómo Shen manejaría la venta de carne.
Xie Zheng miró a la mujer y respondió con confianza, 33 wen por hin. La mujer murmuró, eso es muy caro. Xie Zheng entonces levantó las cejas a medias y no respondió, dando la impresión de que no le importaba si ella lo compraba o no, y que no intentaría persuadirla más. A Fan Chanyu le temblaron los párpados al ver esto y rápidamente dijo, puedes echar un vistazo a otras tiendas primero. Si todavía crees que nuestra carne es la mejor, vuelve y cómprala. La mujer mayor solo había mencionado el precio para regatear. Al ver que no podía regatear y notar la calidad superior de la carne, dijo, veo que ustedes dos, jóvenes, son honestos y no engañarían a una anciana como yo. Por favor, denme 2 hin. Cuando Fan Chanyu estaba a punto de tomar el cuchillo, vio que Xie Zheng ya lo había recogido. Calculó y cortó un trozo que era exactamente de 2 hin, ni más ni menos. Fan Chanyu envolvió la carne y se la entregó a la mujer mayor. Mientras la mujer contaba sus monedas de cobre, su mirada se desviaba constantemente hacia el rostro de Xie Zheng. Preguntó, joven, ¿estás casado? Si no, tengo una nieta que solo tiene 17 años este año, con buena apariencia y temperamento. Xie Zheng respondió con frialdad, esta carnicería pertenece a mi esposa. Estoy aquí para ayudarla. La mujer mayor se sintió inmediatamente un poco avergonzada. Ah, ya veo. Miró a Fan Chanyu y como había vivido durante varias décadas, sabía cómo suavizar las cosas. Sonrió y dijo, ustedes dos forman una pareja muy hermosa. A primera vista, pensé que eran hermanos. Entonces, ¿esto es lo que llaman una pareja perfecta? Realmente son afortunados. Fan Chanyu solo pudo lograr esbozar un leve arco en sus labios como respuesta. Tan pronto como la mujer se fue, no pudo evitar regañar a Xie Zheng. Pase lo que pase, debes saludar a los clientes con una sonrisa cuando hagas negocios. Con esa cara severa tuya, como si alguien te debiera dinero, ¿quién querría comprarte carne? Justo cuando estaba hablando, una joven que había salido a comprar alimentos miró a Xie Zheng, se sonrojó y preguntó, ¿cuánto cuestan estas costillas? El rostro de Xie Zheng permaneció inexpresivo mientras respondía, 39 wen por hin. Entre las carnes frescas las más caras eran las costillas. La joven no se atrevió a mirar a Xie Zheng, bajó la cabeza y se sonrojó mientras murmuraba, tomaré 3 hin, por favor, córtelos en trozos pequeños. Xie Zheng cogió el cuchillo de carnicero, cortó las costillas en trozos pequeños, con unos pocos movimientos rápidos, las envolvió y se las entregó. Fan Chanyu observó con asombro desde un costado. En el campo, para facilitar el conteo, se podían atar 100 monedas con una cuerda fina, lo que hacía que las transacciones fueran cómodas para ambas partes. Xie Zheng tomó los 117 wen y se los entregó a Fan Chanyu, quien todavía estaba un poco estupefacto. Poco a poco fue aceptando esta realidad y se dio cuenta de que mientras otros vendían cerdo con lenguas de plata, este hombre vendía cerdo con su cara. Se llevó una mano a la frente y dijo medio en broma, debería haberte pedido ayuda en la tienda antes. Tal vez mi negocio antes del año nuevo hubiera ido aún mejor. Xie Zheng la miró, pero no respondió. Todavía era temprano y no había mucha gente comprando comestibles en el mercado. Las otras carnicerías estaban vacías, pero la tienda de Fan ya había hecho 2 ventas. Aunque los demás carniceros sentían envidia, Fan Chanyu seguía comprando cabezas, patas y ocasionalmente vísceras de cerdo para su negocio de estofado de carne, lo que se consideraba una forma de proteger sus intereses. Por eso, nadie expresó ningún resentimiento. El carnicero Guo tenía un rencor de larga data contra la familia de Fan Chanyu. Fan Chanyu nunca compraba carne en su tienda, y las dos familias estaban cada vez más en desacuerdo. Mientras barría la nieve acumulada frente a su tienda, arrojó con fuerza la nieve que había quitado a la calle, diciendo sarcásticamente, «Esta venta de carne se ha convertido realmente en venta de carne. ¿Por qué venir aquí? ¿No se vendería mejor en un burdel?» Básicamente, se estaba burlando de Xie Zheng por atraer clientes a la tienda de Fan con su apariencia. El rostro de Fan Chanyu se oscureció inmediatamente. Ella era muy protectora de los suyos. Xie Zheng había fingido casarse con un miembro de su familia para ayudarla a conservar su propiedad. Una cosa era que los demás se burlaran de su condición de yerno a sus espaldas, pero que lo insultara abiertamente delante de ella. Y con palabras tan vulgares, ¿cómo podía tolerar eso? Además, su tío había ayudado recientemente a Fan Da en un intento de dividir la propiedad familiar.
Con rencores antiguos y nuevos combinados, era hora de ajustar cuentas. Fan Changyu salió de su carnicería y se quedó parada en medio de la calle con las manos en las caderas, mirando fijamente al carnicero Guo. «Dímelo otra vez a la cara». Su voz atrajo la atención de todos los comercios que había en la calle y de los pocos compradores dispersos por allí. El carnicero Guo ya había sufrido a manos de Fan Changyu antes, por lo que no se atrevió a confrontarla directamente. Simplemente bromeó. ¿Qué dije? Oh, una prostituta y un prostituto pasaron del brazo. Estaba hablando de ellos. ¿Por qué la señorita Fan está tan ansiosa por reclamar el insulto? Tan pronto como terminó de hablar, recibió un fuerte golpe en la mandíbula con un palo. La fuerza fue tan grande que el carnicero Guo se tambaleó hacia atrás varios pasos y solo logró estabilizarse cuando chocó contra el mostrador dentro de su tienda. Se cubrió la mandíbula con una mano, sintiendo como si sus dientes superiores e inferiores se hubieran apretado. Un sabor a sangre llenó su boca y no pudo hablar durante un largo rato. Señaló a Fan Changyu con la otra mano, pero no pudo emitir ningún sonido. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada helada de Fan Changyu. Ella pronunció fríamente 2 palabras. «Discúlpate». El carnicero Guo soportó el intenso dolor en la mandíbula, escupió un bocado de saliva ensangrentada y su ira estalló. Replicó: «No dije nada sobre ti y tu lindo esposo. Tú eres el que se apresuró a reclamarlo. ¿Por qué debería disculparme?» Fan Changyu no se molestó en discutir con él. Volvió a empujar su largo palo hacia adelante. El carnicero Guo se agachó rápidamente, asustado. El palo no tenía punta de lanza, pero con su tremenda fuerza, atravesó la tabla de madera de la puerta del mostrador. Uno se preguntaba si hubiera apuntado a su frente, habría podido perforarle un agujero sangriento. El carnicero Guo temblaba de miedo, pero intentó mostrarse valiente y dijo: «¿Te atreves a pegarme? Mi tío es el asesor del magistrado del condado. Si vamos a juicio, te pudrirás en la cárcel». Fan Changyu dijo: «¿Crees que antes de que tu tío asesor llegue aquí podría arrancarte la cabeza y usarla como plato de comida para perros?» En cuanto a dureza, el carnicero Guo no era rival para ella. Su rostro se tornó tímido de inmediato. Fan Changyu gritó de nuevo: «Disculpa». El carnicero Guo se mostró extremadamente reacio, pero al mirar el palo largo que apuntaba a su rostro, finalmente apretó los dientes y dijo frente a todos: «Lo siento». Fan Changyu retiró su bastón y resopló con frialdad. «La gente dice que solo a los eunucos les gusta chismorrear y difundir rumores. Tu talento para los chismes supera incluso al de un eunuco. ¿Qué sentido tiene estar celoso del pequeño negocio de mi carnicería? Con tus habilidades, no ir al palacio para ser un eunuco jefe es realmente un desperdicio de esa lengua en blanco y negro tuya». Los espectadores estallaron en risas. Los carniceros de otras carnicerías también contenían la risa. ¿Un eunuco? Ahora que lo pienso, con esa mirada de Guo que habla sin hacer nada, podría ser impotente. Escuché que su hijo se parece mucho a su primo, tal vez el niño ni siquiera sea suyo. ¿No decían todos en privado que su mujer le era infiel? Pobre mujer, lleva tanto tiempo acusándola a sus espaldas. Resulta que no es que ella sea una libertina, sino que él es un inútil. Es alto y parece fuerte, ¿cómo podría ser impotente? Escuché que cuando estaba sacrificando un cerdo, no pudo sujetarlo bien. Se cayó y el cerdo le pisó el miembro viril. Al oír a los transeúntes charlar, el rostro del carnicero Guo se puso rojo de ira y las venas de su cuello se hincharon. ¿De qué tonterías están hablando? ¿Quieren que los corte a todos hasta matarlos? Los espectadores mantuvieron la distancia, pero las discusiones no cesaron. Mira su reacción, parece que hemos tocado un punto delicado. ¿Será cierto? Siempre pensé que era extraño que un hombre adulto fuera tan chismoso y llamara siempre prostitutos a los jóvenes guapos. Resulta que él mismo podría ser uno de ellos. A medida que los rumores se difundían y se volvían más escandalosos, cuanto más se enfurecía el carnicero Guo con los espectadores, más convincentes se volvían sus invenciones. Finalmente, el carnicero Guo solo pudo mirar con resentimiento a Fan Changyu y decir: «Solo espera». Fan Changyu ni siquiera se molestó en mirarlo y dijo: «Cuando tu boca difunde rumores sobre los demás, es lo más sucio que puede ser. Ahora que eres tú el que está siendo objeto de chismes, ¿sabes cómo se siente?». Dicho esto, tomó su bastón y regresó a su carnicería. Al oír el parloteo de la multitud,
El carnicero Guo ya no tuvo ánimos para continuar con el negocio del día. Simplemente cerró la puerta y se escondió en su casa. Después de entrar a la tienda, Fan Changyu le dijo a She Zheng con cierta disculpa: «Lo siento, estás a punto de irte y aún tienes que soportar la calumnia de Guo». Él había presenciado su defensa afuera y She Zheng simplemente dijo: «Está bien». Pero sus ojos tenían una expresión compleja. Fan Changyu dijo: «Él solo depende de tener un tío que sea su asesor. Una vez que el mandato del magistrado del condado termine y él sea transferido, su tío no será nada». Después de la pelea, la banda de tela atada a su manga se había aflojado. Fan Changyu frunció el ceño, lo desató y comenzó a atarlo nuevamente. Para apretarlo más, mordió un extremo de la banda de tela con los dientes y usó la otra mano para enrollarla un poco torpemente alrededor de su manga. Aunque la ropa de invierno tenía mangas más estrechas que la de verano, seguía siendo incómoda para trabajar. Como a menudo usaba cuchillos para cortar huesos, se ataba bandas de tela en las muñecas para protegerlas. Al ver esto, She Zheng tomó la banda de tela de su mano con sus largos dedos y dijo: «¿Te ayudaré?». Parecía que le estaba informando en lugar de pedirle permiso. Antes de que Fan Changyu pudiera responder, su otra mano ya había apretado el extremo de la banda de tela que ella estaba mordiendo y le dijo: «Suéltame». Fan Changyu quedó atónita por un momento y tontamente relajó los dientes. Cuando recuperó el sentido, She Zheng ya había doblado cuidadosamente su manga, sujetándola por la muñeca con la presión justa, y estaba enrollando lentamente la banda de tela con fuerza alrededor de ella. La sensación en su muñeca era particularmente clara. Las yemas de los dedos de Fan Changyu se curvaron levemente inconscientemente. La banda de tela era de color cian. Sus delgados dedos que rodeaban la tela oscura eran pálidos pero fibrosos, indescriptiblemente hermosos. Su expresión parecía bastante concentrada, pero aún así pudo prestar atención para hacerle una pregunta. ¿Cuándo termina el mandato de su magistrado del condado? Fan Changyu sintió al principio que la atmósfera era un poco extraña, pero a medida que hablaba, se fue volviendo menos incómoda. Dijo: «Según mis cálculos, después del año nuevo, será el final del mandato de 3 años». She Zheng respondió: «Entonces los buenos días para el asesor están llegando a su fin». Según las normas oficiales de la gran dinastía Jin, los magistrados del condado que prestaban servicios fuera de sus regiones de origen eran rotados cada 3 años. Por lo general, eran transferidos y solo ascendían aquellos que contaban con grandes logros. Si los ciudadanos locales solicitaban conjuntamente que el magistrado se quedara, podía permanecer en su puesto actual. Cuando Fan Changyu preguntó por el motivo, She Zheng le explicó el motivo con las reglas oficiales. Fan Changyu comprendió de repente y se rió. «Entonces, le tengo aún menos miedo a ese tipo Guo». El asesor era simplemente un consultor contratado por el magistrado del condado y no recibía un salario oficial. Como estratega del magistrado, inevitablemente conocía muchos de los secretos de este. Por lo general, cuando un magistrado del condado era transferido o ascendido, o bien llevaba a su asesor al nuevo puesto o le daba una suma de dinero, prohibiéndole que asesorara a otros en el futuro. Dadas las acciones del magistrado del condado en el condado de Qingping durante los últimos años, los ciudadanos no podían escribir una petición para pedirle que se quedara. Por lo tanto, ya sea que el magistrado fuera promovido o degradado, no permanecería en el condado de Qingping. Incluso si el tío del carnicero, Guo, continuara sirviendo como su asesor, su jurisdicción ya no sería el condado de Qingping, por lo que, naturalmente, no podría seguir haciendo valer su influencia aquí. Después de que She Zheng terminó de atar la banda de tela alrededor de su manga, miró hacia arriba y vio la sonrisa desenfrenada en su rostro. Entrecerró ligeramente los ojos y miró hacia otro lado, diciendo: «Está hecho». Fan Changyu flexionó la muñeca, sin perder la sonrisa. «Está mucho más apretada que cuando la ato yo misma. Gracias». La persistente sensación de tirantez alrededor de su muñeca parecía como si su mano aún la presionara. Solo después de frotarla, esa extraña sensación disminuyó un poco. She Zheng dijo: «No es nada». Fan Changyu miró al cielo y dijo: «Tengo que darme prisa y entregar la mercancía al restaurante Yishan. Te dejo los asuntos de la tienda». She Zheng respondió: «No te preocupes». Cuando Fan Changyu llegó a la puerta, se dio la vuelta y agregó:
Si alguien viene a comprar carne y ya se agotó, ayúdenme a tomar su pedido si desea reservarlo con anticipación. Xie Cheng asintió en señal de acuerdo. Solo entonces, Fan Chanyu se fue con tranquilidad. Sentada en la carreta de bueyes, no pudo evitar frotarse suavemente la muñeca de nuevo, aunque no lograba identificar qué le pasaba. Debido a la nieve que hacía que las carreteras estuvieran resbaladizas, Fan Chanyu tardó media hora en llegar al restaurante Yixiang, en la capital del condado. Desde lejos vio una multitud reunida frente a la entrada principal del restaurante. Parecía haber llanto, como si alguien estuviera de luto. Apenas cabía la gente y mucho menos una carreta de bueyes. Fan Chanyu tuvo que bajarse del carrito y preguntarle a un transeúnte que observaba el alboroto: ¿qué está pasando en el restaurante Yixiang? Una mujer mayor que observaba la escena la miró y dijo: alguien murió por comer la comida del restaurante Yixiang. Los hijos del difunto trajeron el ataúd a la puerta del restaurante exigiendo una explicación. Fan Chanyu se quedó atónita. Habiendo trabajado antes en el restaurante Yixiang, sabía que los ingredientes siempre eran de la más alta calidad. Yu Chen nunca había descuidado la calidad de la comida. ¿Cómo podía alguien morir de repente por comer allí? Agarró el brazo de la mujer y le preguntó: ¿cuándo sucedió esto? Al ver su agitación, la mujer explicó: escuché que fue ayer durante el almuerzo en el restaurante Yixiang. De repente, la persona empezó a echar espuma por la boca mientras comía. Llamaron rápidamente a un médico, pero no pudieron salvarla. Esta mañana temprano, vinieron a ajustar cuentas con el restaurante Yixiang. Dos hombres cercanos miraron a Fan Chanyu y negaron con la cabeza, chasqueando la lengua. Cobrando precios tan altos y sirviendo comida que mata gente, este dueño de restaurante es realmente despreciable. Si las autoridades no investigan a fondo, ¿quién se atreverá a comer en restaurantes en el futuro? Hace tiempo que oigo que la dueña del restaurante Yixiang sabe de trucos. Dicen que añade algo a la comida que crea adicción. ¿De qué otra manera podría abrir 2 restaurantes en tan solo unos años y tener un negocio tan próspero? Quizás esta vez añadieron demasiado y acabaron matando a alguien. En mi opinión, debería ser una vida por vida. Deberían arrestar a esa dueña y ejecutarla. Mírale la cara. No es una mujer decente que se queda en casa. No es una buena persona. Fan Chanyu escuchó a estos dos hombres de rostros desaliñados y sombreros de fieltro criticar a Yu Chen con desdén. Estaba tan enojada que apretó los labios. Después de retirarse de la multitud, le pidió al conductor del carro de bueyes que esperara en una zona menos congestionada mientras ella se dirigía al callejón detrás del restaurante Yixiang. Al entrar por la puerta trasera, Fan Chanyu encontró la cocina casi vacía. El gerente y los camareros habituales que atendían a los clientes VIP estaban en la puerta principal, discutiendo con los hijos del difunto, quienes causaban problemas. Fan Chanyu finalmente vio a un camarero y rápidamente preguntó: ¿dónde está el gerente Yu? El camarero, pensando que estaba allí para servir carne estofada, agitó las manos repetidamente diciendo: ya ha visto la situación en el restaurante, señora Fan. Hoy no podemos aceptar su carne estofada. Fan Chanyu dijo: no estoy aquí para eso ahora. Estoy buscando al gerente Yu. ¿Qué le pasó exactamente a la persona que murió ayer en el restaurante? El camarero respondió con expresión preocupada: ¿quién sabe? Ayer, un cliente enfermó repentinamente. La gerente lo vio y dijo podría ser epilepsia, así que rápidamente mandó llamar a un médico. Al principio, la familia se sintió agradecida. Tras llevar a la persona a casa, falleció esa misma noche. Esta mañana temprano, trajeron el ataúd a la puerta del restaurante, exigiendo que el restaurante los indemnizara por la vida de su anciano. ¿No es esto una extorsión? Por mucho que la gerente intente persuadirlos, no ceden. Está dispuesta a pagar para resolver el asunto, pero se niegan. Parece que vinieron específicamente a causar problemas. La gerente teme que algún otro restaurante esté intentando sabotearnos. Lo denunció a las autoridades, pero aún no ha aparecido ningún funcionario. La gerente fue ella misma a la oficina del gobierno para manipular sus influencias, pero lleva un tiempo ausente y no ha regresado. Aunque Fan Chanyu no había leído mucho, entendió el principio de que los árboles altos atrapan el viento. Yu Chen había organizado recientemente un banquete exitoso, y el restaurante Yixiang se había consolidado en la capital del condado, arrebatándole clientes a muchos grandes restaurantes. Era inevitable que la gente sintiera envidia.
pero que alguien usara medios tan despreciables contra Yu Changchan era verdaderamente abominable. La multitud reunida frente al restaurante Yixiang se debía en parte a que la familia había traído el ataúd para armar un escándalo, pero todos atacaban verbalmente a Yu Changchan. Nadie se levantó para defenderla. Incluso dijeron que la comida del restaurante Yixiang contenía drogas adictivas. Fan Changyu pensó instintivamente en esos dos hombres con caras de rata. Esos dos trabajaban juntos, hablando deliberadamente para que la multitud desinformada oyera, provocando problemas e incitando a la ira. Si no pudieron persuadir al grupo con el ataúd para que se fuera, primero deberían eliminar a aquellos que guían la opinión pública. Fan Changyu pensó por un momento y le dijo al camarero: encuentra algunas personas más, cámbiate los uniformes del restaurante y ven conmigo. Ante la situación del restaurante Yixiang, el camarero desesperado dijo: lo siento, señora Fan, pero hoy no podemos prescindir de personal. Fan Changyu dijo: hay gente afuera difamando deliberadamente al restaurante Yixiang. Traigan a alguien conmigo para identificar a esos alborotadores. Al oír esto, el camarero fue rápidamente a reunir a la gente. Medio cuarto de hora después, Fan Changyu condujo a 7 u 8 empleados del restaurante Yixiang, vestidos de civil por la puerta trasera, y se apretujaron entre la multitud de espectadores. Observó durante un rato y se dio cuenta que la mayoría de los espectadores observaban durante un rato, y al ver que el asunto no se resolvía, se marchaban a atender sus propios asuntos. Solo un grupo de personas similares a esos dos hombres con sombreros de fieltro permanecía firme en la entrada del restaurante Yixiang. Maldecían más fuerte que nadie, y cada vez que un transeúnte desinformado se acercaba a preguntar qué sucedía, inmediatamente sacaban a relucir la historia de que el restaurante Yixiang añadía drogas adictivas a su comida. Fan Changyu estaba casi segura de que estos eran los alborotadores. Dio una señal al personal del restaurante Yixiang. Estos empleados consideraban el restaurante Yixiang su hogar y no toleraban tales calumnias. Siguiendo las instrucciones de Fan Changyu, fingieron apiñarse en el centro de la multitud, empujando a los alborotadores hacia el borde. Entonces, los empleados que estaban detrás los agarraron por los hombros y los sacaron. Estas personas, ya culpables, estaban a punto de gritar cuando de repente fueron reprimidas. Fan Changyu, veloz como un rayo, les asestó varios puñetazos sordos en el estómago, logrando que ahogaran sus gritos. Algunos ciudadanos cercanos los miraron y Fan Changyu dijo con furia: ¿qué miran? ¿No han visto antes a cobradores de deudas en una casa de juego? Mientras hablaba, volvió a patear a uno de los hombres del sombrero de fieltro. ¡Huevo de tortuga! ¡Corre! Puedes escapar del primero, pero no del 15º. El personal del restaurante Yixiang, al ver a la siempre amable y gentil Star Fan transformarse de repente en una matona que pateaba a la gente en la calle, se quedó atónito. Rápidamente se unieron, agarrando a los dos hombres por el cuello y arrastrándolos a un rincón. Aprovechando la oportunidad para vengarse, los golpearon y patearon mientras maldecían: pagar deudas es la ley del cielo y el principio de la tierra. Corre de nuevo y te romperemos las piernas. Los ciudadanos que notaron esto, al oír que se trataba de un cobro de deudas de juego, y al ver que estos hombres parecían sospechosos, rápidamente se hicieron a un lado, sin atreverse a interferir. Aquellos hombres aún querían gritar, pero pronto les taparon la boca con trapos sucios. Solo pudieron emitir sonidos ahogados mientras los arrastraban al patio, detrás del callejón del restaurante Yixiang. Los ataban como animales y los dejaban mirando aterrorizados a Fan Changyu y al personal del restaurante, disfrazados de matones, que los observaban con los brazos cruzados. Fan Changyu se sentó en una silla traída por el personal del restaurante Yixiang como una bandida de montaña, jugando con un cuchillo de deshuesar. En un instante, arrojó el afilado cuchillo que atravesó el sombrero de fieltro de uno de los hombres, clavándolo al tronco del árbol detrás de él con una fuerza inquebrantable. Este hombre fue el que había maldecido a Yu Changqian con más saña anteriormente. Fan Changyu levantó la vista, a punto de decir algo duro, pero se quedó atónito por un instante. Bajo el sombrero de fieltro había una cabeza calva. No es de extrañar que llevara sombrero. Sin el sombrero de fieltro para cubrirse, el hombre calvo sentía el cuero cabelludo frío y el viento le cortaba la piel como un cuchillo.
Al darse cuenta de que un cuchillo había pasado volando junto a su cuero cabelludo hacía apenas un segundo, palideció. Fan Chanyu se recompuso rápidamente, recuperó su expresión feroz y preguntó: ¿Quién te envió a causar problemas frente al restaurante Yixiang? Un hombre de mirada evasiva junto al calvo se burló. Nadie nos envió. La comida del restaurante Yixiang mató a alguien. ¿No podemos pedir justicia? Nos tienen atados aquí. ¿Planean matarnos para silenciar a todos? Este restaurante Yixiang no es un restaurante. Es una guarida de asesinos y ladrones. Fan Chanyu estaba irritado por la charla incesante de este tipo de mirada furtiva, pensando que era tan repugnante como el carnicero Guo. Tomó un mazo de madera de la pared y le golpeó la frente 3 veces con fuerza. El nítido bang bang fue, sin duda, más agradable al oído. El hombre quedó aturdido por los golpes. Fan Chanyu gruñó: ¿Dije que podías hablar? Los otros rufianes atados tragaron saliva con dificultad, moviendo torpemente sus cuerpos para distanciarse de ese hombre, tratando de encogerse y minimizar su presencia. El hombre todavía quería continuar con sus manipulaciones verbales, pero al ver el mazo en la mano de Fan Chanyu y sentir el dolor sordo en su frente como si se hubiera abierto, cerró la boca de mala gana. Fan Chanyu resopló con frialdad: «Tu lengua no sirve para nada. Que alguien se la lleve y le corte la lengua para alimentar a los perros». El personal del restaurante Yixiang se miró entre sí con desconcierto. Luego, inmediatamente, 2 de ellos dieron un paso adelante y arrastraron al rufián atado al patio trasero. Poco después se oyó el sonido de un cuchillo afilándose, seguido del golpe sordo de un cuchillo al golpear una tabla de cortar, y luego los gritos del hombre. Al cabo de un momento, incluso los gritos cesaron, dejando solo sonidos apagados. Los rufianes atados en el patio estaban aterrorizados. Sus rostros estaban cenicientos. Fan Chanyu casi no pudo mantener su asiento. Solo pretendía intimidar a la gente, haciéndose la dura de los cuentos. ¿Acaso el personal del restaurante Yixiang no había malinterpretado sus intenciones y le había cortado la lengua? Enseguida, un miembro del personal se acercó con un recipiente con un pequeño trozo de lengua ensangrentada. Le dijo a Fan Chanyu: «El tipo forcejeó con todas sus fuerzas. No pudimos sacarle toda la lengua, solo logramos cortarle este trocito». Los rufianes, al ver aquella masa sangrienta, se asustaron tanto que casi se orinaron. No se atrevieron a mirar más lejos. Fan Chanyu, quien solía sacrificar cerdos, reconoció a simple vista que era un pequeño trozo de lengua de cerdo, ni siquiera fresca, manchada con lo que podría ser sangre de pollo o pato, colocada en la palangana para asustar a la gente. Respiró aliviada, pensando que el personal del restaurante Yixiang era muy listo. Con expresión feroz dijo: «Traigan un perro para alimentarlo». Inmediatamente, un miembro del personal trajo un perro lobo. Tiraron la lengua del cerdo del cuenco y el perro la devoró vorazmente. Los rufianes observaban esto, sin poder contener las arcadas. Algunos estaban tan asustados que perdieron el control de la vejiga. Fan Chanyu pensó que, ya que estaban tan asustados, quizá podría sacarles la verdad. Continuó mirando fijamente al hombre calvo y preguntó: «Dime, ¿quién te envió a causar problemas en el restaurante Yixiang? Si hay una sola mentira, también te cortarán la lengua y se la darán a los perros». El hombre calvo tenía arcadas tan fuertes que se le llenaron los ojos de lágrimas. Repetía una y otra vez: «Hablaré, hablaré. Fue el sirviente del consejero quien nos trajo aquí». Al escuchar esta respuesta, Fan Chanyu quedó atónito por un momento. ¿Cómo fue que ese alborotador asesor se involucró nuevamente? Ella gritó: «Estás mintiendo». El hombre calvo atado no dejaba de inclinarse ante ella. «Señorita, no miento. De verdad fue el sirviente del consejero quien nos encontró». Fan Chanyu dijo: «Asesor, no le guarda rencor al restaurante Yixiang. ¿Por qué le ordenaría hacer esto?». El hombre calvo lloró amargamente. «Eso tampoco lo sabemos». Los otros rufianes también lloraron miserablemente, todos señalando al consejero He. «Déjalos ir», dijo una voz de mujer desde la puerta de la luna. Fan Chanyu levantó la vista y vio que era Yu Changchan. Se levantó de la silla. «¿Gerente Yu, ha vuelto?». Yu Changchan asintió, mirando a Fan Chanyu con una sonrisa en los ojos, mostrando cierta gratitud. «Acabo de regresar y por casualidad te escuché ayudándome a interrogar a estas personas. Gracias, hermana Chanyu». Fan Chanyu dijo: «No pude ayudar mucho al gerente Yu». Yu Changchan dijo: «Ya basta, déjalos ir.
Hizo un gesto al personal que estaba cerca para que desataran a los rufianes. El rufián que se habían llevado antes por orden de Fan Chanyu también fue sacado. No le habían cortado la lengua, solo lo habían amordazado. Los gritos anteriores se debían a algún método que Yu Changchan había usado para ayudarlo a emitirlos. Fan Chanyu estaba muy desconcertado y le preguntó a Yu Changchan, ¿no vas a llevarlos a los tribunales para una confrontación? Yu Changchan negó con la cabeza, con una expresión de cansancio. Después de que el personal del restaurante se llevara a los rufianes, dijo, ya han descubierto que fue el asesor E quien instruyó a esta gente. Fan Chanyu frunció el ceño y preguntó, ¿algún restaurante rival encontró la manera de contactar al asesor He y trató de usar esto para atacar al restaurante Yixiang? Yu Changchan sonrió amargamente. Es incluso peor que eso. Fan Chanyu ya pensaba que era el peor escenario, pero Yu Changchan dijo que era aún peor. Realmente no podía imaginar qué podría ser y preguntó, ¿qué está pasando exactamente? El flequillo de Yu Changchan, normalmente bien peinado, ahora estaba hecho un desastre por el roce. Cerró los ojos y dijo, el restaurante Yixiang no tiene salvación. Es culpa mía por ser tan agresiva. Si tan solo no me hubiera apresurado a abrir un restaurante en la capital del condado el año pasado. Fan Chanyu recordaba a Yu Changchan como una persona siempre segura y con el control, que rara vez mostraba tanta impotencia. Dijo, aunque mi amistad con usted, gerente, quizá aún no sea muy profunda, me ha ayudado repetidamente, y lo recuerdo. Puede que no sepa exactamente qué dificultades enfrenta el restaurante Yixiang, pero si necesita algo, mi familia tiene contactos con el capitán Wang en el yamen del condado. Podría pedirle un favor y ver si puede ayudar al restaurante Yixiang. Yu Changchan negó con la cabeza. Es inútil. Apretó la mano de Fan Chanyu y forzó una sonrisa. Aprecio tu intención. He estado fuera todo el día intentando conectar por todos los medios. Si hubiera una manera, no estaría aquí sentada esperando la ruina. Tampoco vayas a pedirle ayuda al capitán Wang, solo le traería problemas. Fan Chanyu podía sentir el agotamiento de Yu Changchan. Ni siquiera ella esperaba que el restaurante Yixiang enfrentara semejante crisis de la noche a la mañana. Dijo, todavía no me imagino en qué lío se ha metido el restaurante Yixiang. Me enteré por el personal del restaurante que el anciano que comió aquí ayer tuvo un ataque epiléptico y echaba espuma por la boca. ¿Cómo se puede achacar eso a la comida del restaurante? ¿Acaso un médico no podría testificar esto en un juicio? Yu Changchan dijo, ¿sabes para quién trabaja el asesor? Fan Chanyu pronunció dos palabras. ¿El magistrado? Yu Changchan asintió con cansancio. El funcionario de mayor rango del condado de Qingping quiere confiscar las propiedades de mi familia. En un tribunal, lo que está bien y lo que está mal se decide por su palabra. ¿Qué ciudadano común se atrevería a ir en contra de un funcionario? Fan Chanyu dijo, entonces apela a la prefectura de Yi. El magistrado del condado puede ser el funcionario de mayor rango en el condado de Qingping, pero fuera de él, ¿qué poder tiene? Yu Chan seguía negando con la cabeza, con expresión de dolor. Escuché rumores de algunas casas nobles de que esto era obra del magistrado, así que envié un guardia a la prefectura de Shi. Justo cuando entré, alguien me entregó algo. La voz de Yu Changchan tembló. Fue un dedo amputado de mi guardia. Están conspirando con bandidos. Todos los caminos a la prefectura de Shi están bloqueados por bandidos de la montaña. Fan Chanyu comprendió lo que significaba tener poder absoluto. Lo que Yu Changchan experimentaba ahora era aún más desesperanzador que cuando Fan Da intentó apoderarse de sus bienes familiares. Las autoridades ya habían difundido rumores de que la comida del restaurante de Yu Changchan contenía aditivos, y casualmente un anciano falleció tras comer en el restaurante Yixiang. Las autoridades podrían fácilmente alegar que la comida de Yu Changchan era problemática, confiscar todos sus bienes e incluso arrestarla. En un instante de inspiración, Fan Chanyu recordó lo que Xie Zheng había dicho antes sobre la recolección de grano militar en la prefectura de Yi. Dijo, puede que tú solo seas impotente, pero si todos los ciudadanos del condado de Qingping se oponen al magistrado, entonces, ya sea que las autoridades bloqueen las carreteras de la prefectura o utilicen a los traficantes de yamen para reprimirnos, dará igual. Yu Changchan preguntó, ¿qué quieres decir? Fan Chanyu dijo, la prefectura de Yi está recolectando grano militar.
Nuestro condado está recolectando una piedra de grano por persona, o plata si no pueden proporcionar grano. El condado de Qingping tiene más de 100,000 habitantes, así que, de un solo condado, están recolectando a la fuerza 100,000 piedras de grano. La prefectura de Xi no presionaría a la gente a tales extremos. El magistrado del condado está aprovechando esta oportunidad para extorsionar. Cuando Yu Chanchan escuchó esto, su rostro cambió dramáticamente. Murmuró: el magistrado del condado no solo está extorsionando. En este momento crucial de su traslado, de repente está arrebatando un montón de dinero a la gente y tiene en la mira mi restaurante Yixiang. Aunque lo oculte un tiempo, no podrá ocultarlo para siempre. Con el tiempo saldrá a la luz y no escapará del castigo ni siquiera después de su traslado. Quizás, el restaurante Yixiang es solo el pollo que matan para asustar a los monos. Los ricos comerciantes de todo el condado de Qingping son su verdadero objetivo. Miró a Fan Chanyu con una expresión extremadamente sombría. La prefectura de Chong está justo al lado de la prefectura de Xi. El magistrado del condado pretende unirse al rey rebelde. Capítulo 45. Fan Chanyu no captó inmediatamente el punto clave y preguntó: ¿por qué dices eso? Yu Chanchan le explicó: si los superiores del magistrado del condado quisieran malversar fondos, no necesitaría conspirar con bandidos para bloquear el camino a la prefectura de Jizhou. Incluso si el asunto se agravara, sus superiores podrían reprimirlo fácilmente. En cuanto a usar la muerte del anciano para presionarme, es simplemente porque se han fijado en la riqueza de la Torre Yixiang. Entre los comerciantes adinerados de este pueblo, nuestras raíces son las más superficiales, lo que nos hace fáciles de manipular. Los favores que suelo enviar a esos funcionarios podrían ayudar con problemas comunes, pero ante algo así, naturalmente no se atreverían a involucrarse. Si la Torre Yixiang cae, el magistrado del condado podrá extorsionar a otros comerciantes adinerados uno por uno. Si esos comerciantes no quieren terminar como yo, perdiéndolo todo y enfrentándose a la cárcel, no tendrán más remedio que pagar obedientemente. Fan Chanyu comprendió de repente lo que estaba en juego y dio una palmada en la mesa, diciendo: entonces tenemos que unirnos rápidamente con los demás comerciantes ricos del condado de Qingping. Pero Yu Chanchan negó con la cabeza: aún debemos considerarlo con detenimiento. Solo soy una comerciante. No tengo ni idea de cuánto grano debe aportar cada familia, según la orden de requisición de la prefectura. Si no hubieras mencionado que la demanda de grano del magistrado del condado parece excesiva, no le habría dado tanta importancia. Al fin y al cabo, si me engaña, a mí, una simple comerciante, la corte imperial podría no investigarlo con detenimiento. Pero si oprime a toda la gente común del condado de Qingping, sin que nadie lo proteja desde arriba, una vez descubierto, sin duda se enfrentará al desastre. El magistrado del condado debe comprender esta lógica. Después de pensarlo mucho, la única posibilidad que se me ocurre es que intente desertar al lado del rey rebelde. Hizo una pausa y miró a Fan Chanyu. Solo quienes ocupan puestos oficiales saben cuánto grano necesita requisar el ejército. Hermanita Chanyu, ¿cómo supiste que el magistrado del condado exigía el exceso de grano militar? Después de que Fan Chanyu repitió la explicación que Shesheng le había dado, agregó: el magistrado del condado que bloquea el camino a la prefectura de Jizhou debe ser porque tiene mala conciencia. Yu Chanchan reflexionó brevemente y dijo: añadiendo el punto del bloqueo de la carretera de la prefectura, podemos concluir que el magistrado del condado tiene intenciones rebeldes, pero mientras no lo admita y se limite a decir que los bandidos están bloqueando la carretera, no tenemos pruebas para acusarlo de connivencia con ellos. No podemos convencer a la gente. Lo único que podría incriminar al magistrado del condado es la orden de requisición de grano. Decir simplemente que la demanda de grano de este año es mayor que antes no es suficiente prueba para acusar al magistrado del condado. Después de todo, Huizhou acaba de sufrir una derrota y las rutas de suministro de grano fueron bloqueadas. Nadie sabe qué están pensando esos funcionarios. Cuando Fan Chanyu escuchó el análisis de Shesheng, pensó que sus palabras tenían sentido. Ahora, al escuchar la perspectiva de Yu Chanchan, sintió de repente que sus argumentos también eran válidos. Ella consideró cuidadosamente las palabras de Shesheng y Yu Chanchan, y un sentimiento extraño surgió en su corazón.
Yu Chanchan dijo que solo los funcionarios sabrían cuánto grano necesitaban los militares. Pero cuando Yan Chen habló antes, parecía saber claramente cuánto grano deberían requisar los funcionarios. En segundo lugar, a Yu Qianchan le preocupaba que los funcionarios de la prefectura de Jishou no se preocuparan por la vida de la gente común por el bien de la guerra, mientras que Yan Chen estaba muy seguro de que la prefectura de Jishou no empujaría a la gente a tales extremos. Fue porque Yu Qianchan, con sus años de experiencia en los negocios, consideró las cosas más a fondo, mientras que Yan Chen, con menos experiencia, tenía mayores expectativas de los funcionarios. Considerando los hechos actuales, lo que dijo Yan Chen parecía ser correcto. La cantidad de grano que requería la prefectura de Jishou no era tanta como la que estaba recolectando el magistrado del condado. Ella frunció el ceño mientras reflexionaba sobre estos pensamientos. Sus cejas casi se fruncieron. Yu Qianchan se dio cuenta y pensó que le preocupaba acusar a la magistrada del condado. La consoló. «No te preocupes por mí, hermanita Changyu. Poco a poco encontraré la manera de solucionar la situación de la Torre Yixiang». Teniendo en cuenta que el magistrado del condado estaba utilizando la muerte del anciano que había sufrido un ataque para difamar a la Torre Yixiang, estaba claro que quería poner a Yu Qianchan en la cárcel. Fan Changyu apretó los labios y dijo: «Ese escriba, es el lacayo del magistrado del condado y quien contrató a gente para difamarte. Creo que el escriba He probablemente sabe cuánto dinero militar exige la prefectura de Jishou. ¿Por qué no empezamos con el escriba Yu Qianchan preguntó desconcertado: «¿Cómo?». Fan Changyu dijo: «Déjenlo inconsciente con un palo, métanlo en un saco, arrástrenlo de vuelta a la torre e interróguenlo. ¿Qué les parece?». Yu Qianchan miró a la honesta y bonita joven que tenía delante y le resultó difícil creer que esas palabras hubieran salido de su boca. Al recordar que acababa de utilizar esos métodos para ayudarla a lidiar con algunos rufianes, el asombro en su corazón disminuyó un poco. Después de considerarlo detenidamente, asintió y dijo: «Bien, tratemos a este caballo muerto como si estuviera vivo». Miró a Fan Changyu: «Pero no deberías involucrarte en esto. Contrataré a alguien para que lo haga. El magistrado del condado está extorsionando principalmente a los comerciantes adinerados del condado de Qingping. Si esto se descubre y se rastrea hasta ti, podría implicar a tu esposo y a tu hermana». Fan Changyu tenía una réplica en la punta de la lengua, pero se la tragó debido a las últimas palabras de Yu Qianchan. De hecho, ella no temía nada por sí misma, pero una vez que Chang Ning estuvo involucrado, no se atrevió a actuar imprudentemente. Si algo le sucediera, Chang Ning se quedaría sola en este mundo. Y allí estaba Yan Chen. Estaba a punto de irse, y ella no podía dejar que se viera envuelto en semejante pleito por su culpa. Al final, Fan Changyu solo pudo decir: «Entonces, propietaria, ¿hay algo más en lo que pueda ayudar?». Yu Qianchan le sonrió. «Ya me has ayudado mucho con tus consejos. De ahora en adelante, deja de llamarme propietaria. Suena muy distante. Aunque soy 6 o 7 años mayor que tú, no me hagas parecer vieja. Simplemente llámame Changchan». Fan Changyu sintió que Yu Qianchan la trataba con más cariño que antes. No le dio importancia al cambio de dirección y dijo de inmediato: «Changchan». Yu Qianchan sonrió, entrecerrando los ojos, y continuó: «He oído que trajiste un carrito de carne estofada. Mi restaurante no puede venderla hoy, y sería una pena que la devolvieras y la dejaras estropear si no puedes venderla toda. ¿Qué te parece esto? Envíala al restaurante Carpa Borracha. Tengo buena relación con el dueño y da la casualidad de que hoy tienen un banquete. Tu carne estofada les vendría de maravilla». Mientras hablaba, llamó a un camarero del restaurante y le pidió que acompañara a Fan Changyu al restaurante Carpa Borracha. Luego arregló el pago de la carne estofada con Fan Changyu. «Primero, te pagaré la carne en nombre del dueño del restaurante Carpa Borracha y luego se la cobraré». Fan Changyu se negó. «Primero deberías concentrarte en resolver los problemas del restaurante. Puedes darme el dinero después de que el dueño del restaurante Carpa Borracha te pague». Yu Qianchan le puso la bolsa de dinero en la mano. «Tómala. Si la Torre Yixiang sigue sin poder salvarse, quizá tenga que ir a tu casa con Bauer para que te den comida y alojamiento un par de días. No puedo deberte dinero primero». Ante lo que dijo, Fan Changyu no tuvo más remedio que aceptar.
Tras entregar la carne estofada al restaurante Carpa Borracha, Fan Changyu le pidió al anciano que conducía el carro que llevara al camarero de la Torre Yixian de vuelta al restaurante. Tras pensarlo mucho, decidió ir a casa del agente Wang. No era para pedirle al agente Wang que ayudara a Yu Changchan. Fan Changyu sabía que el agente Wang era honesto. Si el magistrado del condado obligaba al agente Wang y a sus subordinados a hacer algo inadmisible, y el agente Wang desconocía sus intenciones rebeldes, podría, sin darse cuenta, convertirse en una herramienta para él. Probablemente pasaría el resto de su vida con culpa si eso sucediera. Peor aún, si lo etiquetaran de rebelde, sería aún más desastroso. Fan Changyu llamó a la puerta del agente Wang. La misma anciana le abrió, pero a diferencia de antes, no parecía contenta de ver a Fan Changyu. Con expresión preocupada dijo, «Oh, soy la señora Fan». Fan Changyu preguntó, «¿Está el agente Wang en casa?» La anciana dijo, «Sí lo es». Luego la condujo al interior de la casa. El agente Wang y su esposa estaban en la sala principal. Fan Changyu no estaba segura de si era su imaginación, pero sintió que el agente Wang parecía abatido, sin su anterior espíritu marcial. La señora Wang, sin embargo, sonrió y la invitó a sentarse. «Changyu, ¿estás aquí? ¿Has tenido alguna dificultad?» Fan Changyu negó con la cabeza y dijo, «No, vine a preguntarle al tío Wang sobre algunos asuntos en la oficina del condado». El rostro de la señora Wang mostró de inmediato cierta dificultad. «Tu tío Wang, me temo que no podrá ayudarte mucho. Ya no trabaja en la oficina del condado». Fan Changyu exclamó sorprendido, «¿Cuándo sucedió esto?» La señora Wang suspiró y dijo, «El segundo día del año nuevo, cuando su tío se fue a trabajar a la oficina del condado, le dijeron que ya no necesitaba venir. Dijeron que no había manejado bien el caso del asesinato del mapa del tesoro. Todos los jóvenes que trabajaban para su tío también fueron reemplazados. Este magistrado del condado, por lo general tan discreto, tomó esa decisión justo antes de su traslado». A Fan Changyu le temblaron los párpados al oír esto. Era evidente que el magistrado del condado conocía la personalidad del agente Wang y, temiendo que interfiriera, lo había despedido con antelación. Ella preguntó, «Tío Wang, ¿sabe de dónde son los corredores de Yamen que trabaja actualmente en la oficina del condado?» El agente Wang negó con la cabeza y dijo, «No pregunté, pero escuché que todos son hombres, especialmente reclutados con buenas habilidades en artes marciales». Fan Changyu apretó los labios y dijo, «Esas personas podrían ser bandidos de la montaña». Esta declaración sorprendió tanto al agente Wang como a su esposa. La señora Wang fue la primera en reaccionar, riendo y diciendo, «¿Cómo puede esta niña decir esas tonterías?» La expresión de Fan Changyu era seria. «Tía, no digo tonterías. El magistrado del condado se ha confabulado con bandidos para bloquear el camino a la prefectura. Está usando la requisición de grano militar como excusa para explotar a la gente. Y ahora tiene en la mira a todos los comerciantes adinerados del condado de Qingping. Pretende tomar este dinero y pasarse al lado del rey rebelde». Después de que terminó de hablar, toda la habitación quedó tan en silencio que se podía oír caer un alfiler. El agente Wang, todavía en estado de shock, solo pudo murmurar, «¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?» Fan Changyu explicó entonces la situación de Yu Changchan. No solo obliga a la propietaria de la Torre Yixian a pagar, quiere toda la riqueza de la Torre Yixian. También ha bloqueado el camino a la prefectura, cortando la ruta del condado a la prefectura de Jishou. El agente Wang había empezado a creerlo, pero la noticia era demasiado impactante. Aún intentaba convencerse. Bloquear la carretera de la prefectura podría ser solo para evitar que la propietaria Yu vaya a la prefectura de Jishou a presentar una denuncia contra él. Al ver esto, Fan Changyu comprendió profundamente que las preocupaciones de Yu Changchan no eran infundadas. Sin pruebas concretas, basándose únicamente en indicios circunstanciales para hacer conjeturas, la mayoría de la gente no se atrevería a tomar partido, incluso si albergara dudas, a menos que viera pruebas irrefutables. Recordó lo que Yu Changchan dijo sobre la orden de requisición de grano y dijo, «Tío Wang, ¿ha visto la orden de requisición de grano enviada al condado de Qingping desde la prefectura de Jishou? Si la cantidad de grano militar que recolecta el magistrado del condado no coincide con lo que consta en la orden de requisición, sería una prueba contundente». El agente Wang negó con la cabeza y dijo, «¿Cómo pude ver algo así?» El magistrado del condado y el escriba, él lo revisan
y luego instruyen directamente a sus subordinados para que recojan el grano. Sin embargo, todos los documentos se conservan en los archivos de la oficina del condado. Todavía tengo algún contacto con el funcionario a cargo de los documentos. Él debería poder ver la orden de requisición de grano, ya que él gestiona los documentos. El corazón de Fan Changyu comenzó a acelerarse al escuchar esto, y sus palmas inconscientemente se llenaron de sudor. ¿Podemos ir a buscar a ese oficial de documentos? El agente Wang, con años de experiencia resolviendo casos, mantuvo la calma y dijo: «No podemos alertarlos. Me acaban de despedir y si voy inmediatamente a casa del funcionario Liu, el magistrado del condado, si realmente tiene intenciones rebeldes, probablemente le pedirá que se presente en cuanto entre en casa de Liu». La señora Wang dijo de repente: «Aún no hemos hecho la visita de Año Nuevo a la familia Liu. ¿No es una buena razón? Es casi mediodía. Viejo, quédate en casa. Llevaré a Changyu con algunos regalos de Año Nuevo a la familia Liu. Así el magistrado del condado no sospechará nada». El agente Wang asintió. Este plan podría funcionar. La señora Wang seleccionó algunos regalos de Año Nuevo y llevó a Fan Changyu a la casa del funcionario Liu. Tras escuchar su explicación, el oficial Liu también quedó profundamente conmocionado. Dijo: «La prefectura de Jishou sí envió un documento para la requisición de grano militar, pero no lo he visto. El magistrado del condado ha conservado la orden de requisición todo este tiempo». El hecho de que el magistrado del condado hubiera retenido el documento y se hubiera negado a entregárselo al funcionario Liu para su archivo, sin duda confirmó aún más las intenciones rebeldes del magistrado. Fan Changyu y la señora Wang abandonaron la casa de Liu, ambas luciendo profundamente preocupadas mientras caminaban de regreso. Sin el documento de requisición de grano, toda la esperanza ahora descansaba en Scribe He. La señora Wang dijo con tristeza: «Ese maldito magistrado del condado, aceptando dinero y grano para unirse al rey rebelde, ¿cómo sobrevivirán esos agricultores cuyas semillas les han sido arrebatadas?». Fan Changyu miró al sol, preguntándose si la gente de Yuchanchan ya había logrado capturar al escriba He. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, de repente apareció otra idea. Miró a la señora Wang y dijo: «Tía, ¿por qué no secuestramos directamente al magistrado del condado?». La señora Wang, con el enrojecimiento de sus ojos aún presente, miró a la joven obediente y hermosa que tenía delante. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra durante un buen rato.